A 5 días de recibir lo que va a ser la luna nueva en el grado Ave Fénix, grado 28 de Escorpio. Siempre ha sido famoso este grado por ser la resurrección. En el grado 28 nosotros nacemos en algún proceso de nuestra vida. Esta luna nueva que vamos a tener ahora, este 20 de noviembre, nos va a dar toda la energía que necesitamos para hacer un muy buen cierre de este 2025. Me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que es de las mejores lunas nuevas que vamos a vivir o que hemos tenido a lo largo del 2025. Esta viene acompañado de matices, viene acompañado de renuncias, viene acompañado de inicios, muy, muy bien patrocinada esta luna nueva que vamos a tener. Estamos prácticamente a 5 días de que la empecemos a sentir, que empecemos a conectarnos con esta sustancia ave fénix. Yo quisiera detenerme un poco para contarles acerca de qué se trata el grado 28 de Escorpio y por qué es tan importante no solamente verlo en nuestra carta natal, sino también hacer énfasis en estos procesos de cierres, muertes y transformaciones. Es ese grado donde ocurren muchas cosas al mismo tiempo. Este 20 que vamos a tener nos va a traer esa energía extra que cada uno de nosotros queremos en algún área de nuestra vida. Es una luna nueva que va a ser patrocinada por este animal mitológico llamado Fénix. ¿Qué pasa con el águila? ¿Qué pasa con el ave Fénix? ¿Qué pasa con las transformaciones que nosotros queremos ver de manifiesto en nuestra vida? De eso nos va a estar hablando esta luna nueva. Ahora, de todo el 2025 hemos tenido a lo largo de este año tal vez mal contadas unas 10, 11. Con esta que vamos a tener van a ser 11 lunas nuevas. En ese grado 28 de Escorpio se vuelve muy famosa la luna. En ese grado 28 es donde nosotros logramos depurar todas aquellas transiciones o aquellos momentos que a lo largo de este 2025 pues ha sido tan difícil conectarnos, o ha sido tan difícil buscar quizás un momento de renuncia o un momento de paz para estar con nosotros mismos. Un excelente sábado para ustedes, hoy 15. Estamos ya a puertas del 15 de noviembre, estamos cerrando mes, ya casi nos vamos a encontrar en distintos lugares, ya casi nos vamos a ver en Bogotá, ya casi nos vamos a ver online de manera en Miami, en Orlando. Vienen los retiros del último año dando los coletazos y es una luna que tiene muchos matices, tiene muchos puntos desde donde nosotros la podemos tocar y también los grandes beneficios que trae para cada uno de nosotros. Aquí es donde se da la oportunidad de poder consagrarnos, de poderle dar muerte a una cantidad de procesos. Es un punto resiliente para cada uno, si incluso queramos o no queramos. Así no seamos tan conscientes de esta energía, pues la vamos a sentir, vamos a estar relacionándonos mucho con ella y pues qué bonito poder mirarla de signo a signo, cómo se va a estar referenciando para cada uno de nosotros. Hoy sábado es el programa y ahora vamos a hablar para prepararnos dentro de 5 días que vamos a tener la luna nueva, ¿no? Es esta luna nueva que se da a 28 grados en el signo de Escorpio y aprovechar estos 5 días para entrar en esa preparación. Cuando las lunas nuevas son tan intensas, muchas veces no necesitamos que llegue ese día puntual para empezar a vivirlas, sino que desde antes ya empezamos a relacionarnos y desde antes ya empezamos a hacer algunos cambios y desde mucho antes nosotros ya empezamos a hacer como esa metamorfosis. Ese grado 28 de Escorpio donde se va a formar la luna donde va a hacer esa fecundación, porque esto es lo que pasa cuando hay una luna nueva, el Sol y la luna se fecundan en el grado 28 y esa fecundación pues inevitablemente da origen a algo en nuestras vidas, obligatoriamente da origen a que nazca algún tema. Solo que aquí no es lo que puede llegar a nacer, por ejemplo, como en el signo de Aries, sino aquí hace un punto de referencia de qué es lo que nace a través de las heridas profundas o de los procesos internos que venimos realizando o que hemos hecho o lo que ha significado el 2025. A lo largo de estos meses de lo que hemos transcurrido, llegamos a un punto matemático de la astrología que es el grado 28. Es un grado que se conoce de múltiples formas. Al grado 28 de Escorpio, donde se va a dar esta luna nueva, se le conoce como el grado ave fénix, se le conoce como el grado crítico, se le conoce como el grado resiliente. Es un grado y es un punto universal donde nosotros tenemos la capacidad de soltar, desprender, evacuar. También es un excelente momento para hacer detox
y al mismo tiempo generar algo con eso, generar con lo vivido, generar a través del dolor alguna situación que nos haya impactado o alguna situación que nosotros no hayamos podido resolver en meses anteriores. Es la oportunidad que nos da la vida a la renuncia, la famosa frase que llama renuncia. Cuando nosotros renunciamos a algo en nuestra vida es donde verdaderamente empezamos a analizar el proceso del crecimiento. Si no aprendemos a renunciar a algo, pues quedamos perplejos o nos vamos en el tiempo creyendo que todavía eso existe o que todavía está manifiesto en mí o esperando que algo ocurra. Y también es un grado que se conoce mucho como la incertidumbre. En el grado 28 de Escorpio es donde ya no hay más piso. Después del grado 28 queda el 29, que es la salida de Escorpio, y no hay otra alternativa más que nacer en Sagitario o empezar de nuevo a lo que la vida ofrece, con las heridas, sin las heridas, con la cicatriz, con, sin no la cicatriz, curados, sanados, como quiera que sea, la vida nos empuja biológicamente a injertarnos nuevamente en una nueva filosofía, injertar, hacer un injerto de lo que ha sido nuestra vida hasta el día de hoy, este 2025. Creo que es el resumen. Esta luna nueva que vamos a celebrar en 5 días es como el resumen de todo lo que hemos vivido estos meses. Tiene muy buenos patrocinios, además, tiene de patrocinador a Júpiter, que esto nos sirve también como una tiranta que de una u otra forma logra sostener el proceso de transformación que cada uno de nosotros estemos viviendo. Y también está muy bien patrocinado por Urano. Este tránsito entre Urano y la luna nueva que vamos a tener podría llegar a dar un tinte de que sea muy eléctrico, de que sea muy momentáneo, muy inesperado, bien sea porque alguien represente a Urano en la parte externa de mi vida, es decir, un otro, una pareja, una situación, un trabajo, o también porque yo mismo tome y me convierta en el arquetipo y le dé forma y le dé identidad a esa capacidad uraniana de revelarme frente a una situación de decir, llegué al grado 28 de Escorpio. Muchas veces no lo decimos de manera tan técnica o utilizando conceptos astrológicos de decir estoy a tope del grado 28 de Escorpio, pero sí utilizamos otras frases un poco más populares de decir me cansé, llegué hasta aquí, la gota que rebosó la copa. Es esos dichos y esa manera de poder interpretar esta lunación que da origen a con esta crisis o con esto que estamos viviendo ya no podemos continuar, o por lo menos yo no continúo. No sé tú cómo lo vayas a hacer, pero yo llego hasta aquí. Es ese grado 28 del de que vamos a hablar el día de hoy, y qué bonito poder verlo signo a signo para relacionarnos. ¿Cuál es el mensaje? Porque con tanto planeta que tiene junto y con tanta relación que hay, pues dudo mucho que podamos controlar esto. Recuerden que las lunas nuevas no se trata de controlarlas, sino se trata más bien de asimilarlas. Y si hay un proceso en el que nosotros debemos, para poder empezar a sanar, pues obligatoriamente pasar por el grado de aceptación. Siempre digo, imaginémonos un car wash, estos car wash que son típicos aquí en Estados Unidos, y cuando tú analizas ese car wash, entra el carro totalmente negro y por un proceso que ese lavado, ese car wash viene a ser como el grado 28 de Escorpio, entra el vehículo totalmente sucio a través de ese proceso de maquinaria, de lavado, de champú, de agua, a través de todo este proceso de polichado con las distintas máquinas, sale al otro lado para nuevo, ¿no? Como que dejando y ya puede ver mejor, se puede observar mejor, se ve distinto, se siente distinto. Este es el grado 28 de Escorpio, es como ese car wash o como ese proceso donde nosotros limpiamos, definimos muchas situaciones en nuestra vida. Es muy normal que muchos de ustedes a partir de hoy, sábado 15 de noviembre, entren con esa energía y con esa fuerza de empezar a darle finales, a darle cierres a una cantidad de temas que tú dices, ay, no, ya me cansé, o sea, ya es un punto en amistades, en relaciones, en trabajo, en hábitos, en distintas áreas de la vida. No todo tiene que ser un tema de pareja, ni todo tiene que ser divorcio, ni todo tiene que ser despedidas. No, muy seguramente también en un proceso muy, muy personal o muy intuitivo de que tú digas contigo mismo, estoy cansada de esta vida. A lo mejor alguien te diga, pero ¿qué pasa? ¿Pero por qué estás cansada? ¿Qué es lo que no logras alquimizar o qué te está ocurriendo? ¿Qué es eso tan grave que tienes? Y tú dices, no, la monotonía. Me aburre la monotonía, aquí no está pasando nada, yo siento que tiene que ocurrir algo, yo siento que debo hacer algo, siento que debo moverme hacia algún lado de mi vida, no tengo claro dónde, pero estoy como, no sé, como esa incomodidad. Ese es el grado 28 de Escorpio, además que no está solo. Usualmente, cuando hay una luna nueva, pues solamente relaciona a la luna y al sol.
donde hay una perfecta conjunción en un grado y en un signo en específico. Aquí se meten tres integrantes, está Urano haciendo una oposición y está Mercurio, este concepto de Mercurio Casimi. Es decir, que Mercurio también está vinculado dentro del proceso de esta lunación y trae un mensaje. Donde está Mercurio hay un mensaje, donde está Mercurio hay un chisme, donde está Mercurio algo pasa, algo me inquieta. Donde está Mercurio, por eso Mercurio también en este grado puede llegar, ahora que está retrogradando en ese grado 28, también puede ser el punto o el blanco del chisme. ¿No? También puede llegar a dar, porque es lo oculto y es lo que se habla detrás de bambalinas. El chisme, hasta dónde el chisme y hasta dónde meterme en la vida de los demás me nutre, hasta dónde me nutro yo hablando Mercurio, Casimi, Luna, Sol en el grado 28, donde nadie me ve, donde estoy a través del oculto, y hasta dónde eso le da un significado y un sostén a mi identidad. De ahí viene persona chismosa, de la relación que se genera con el chisme o la información que está en lo oculto, en el entredicho entre dos o tres, y entonces comentamos acerca de la vida de otra persona. Qué bonito poder utilizar este Mercurio Casimi con la fecundación de la luna y el sol en el grado 28, pero para hablar acerca de nosotros, para llevar toda esa energía y llevar toda esa información introspectiva de Mercurio retrogradado y evitar el chisme, evitar los malos entendidos. Mercurio en ese grado Casime 28 nos dice, si no puedes ni siquiera con tus propios pensamientos, ¿para qué te ocupas de pensamientos ajenos o de vidas ajenas? Supremamente resiliente este Mercurio Casime alumbrado con el sol, con la luna. Ocúpate de ti, ocúpate de tu cerebro, ocúpate de tu forma de pensar, ocúpate de tus creencias, ocúpate de tu propio proceso. ¿Para qué estar hablando Mercurio retrógrado con la luna y el sol en el grado 28 de Escorpio? ¿Para qué estar hablando de la vida de otro que ya pasó, de otro que a lo mejor ni me interesa? Y ese otro puede ser, no sé, el vecino, puede ser el ex, puede ser una amiga, puede ser, o sea, ¿para qué ocupo mi Mercurio, mi energía, mi espacio vital que tiene que ver con la electricidad, la capacidad neuronal de analizar y ver un proceso? ¿Para qué lo ocupo desgastándome de la vida de otro? Ese es un mensaje que nos dice Mercurio. Ahí con esta luna nueva tiene muchos matices de hasta dónde me ocupo de mi propio proceso y hasta dónde logro dejar esa tarea de lado, de que algo extraordinario ocurra con mi proceso y me dedico más bien con la luna y el sol y Mercurio en el grado 28 a hablar del otro. Ahí es donde nosotros debemos ser muy sigilosos de aprovechar toda nuestra energía con esta luna nueva y empezar a sembrar nuevas ideas y nuevos procesos que se ocupen de mí y me sirvan para mí. Si yo no pienso en mí, ¿quién lo va a hacer? Si yo no ocupo de mis procesos, ¿quién va a venir a decirme, ven, yo te ocupo de la mente o de la forma de pensar, me ocupo de tu glándula pineal? Si yo no me ocupo y no me apersono de mi propia glándula pineal, de mi propio hipotálamo, de mi propio neocortex, pues no puedo pretender que otro venga y lo haga. Y en cambio, si estoy pensando y estoy analizando y gastando mi energía de cómo lo hace el otro. Fíjense que hay muchos procesos al mismo tiempo a los que nos invita este tema, ¿no? También en la zona de Escorpio, recordemos que en Escorpio miramos mucho las situaciones ajenas. Escorpio es un signo que rige las cosas del otro. Escorpio es un signo que nos lleva a mirar mucho de qué está pasando afuera, pero el proceso acá es interno. Escorpio tiene una polaridad y todos sabemos que la polaridad, los que no lo sepan, pues vamos integrándolo el día de hoy. Escorpio tiene una polaridad que es Tauro, ese eje que maneja Escorpio-Tauro. Todos tenemos en nuestra carta natal ese eje de Escorpio-Tauro. Recordemos que una manera también de analizar esta posición o esta luna nueva que vamos a tener en el grado 28, recuerdo la fecha para los que están llegando hasta ahora, esto va a ser el 20 de noviembre. La luna nueva no es hoy, para los que me están diciendo que sí es hoy. No, hoy no es la luna nueva. Estamos hablando hoy sábado 15 de la luna nueva, pero esto se va a celebrar o se va a perfeccionar el día 20 de noviembre. Estamos a 5 días. Solo que quise adelantarme un poco para ir dando los matices y que nos sirvan estos 5 días de analizar y de utilizar ese mercurio en nosotros mismos. Cuando la mente se ocupa en su propio proceso, pierde interés en procesos ajenos, que si está haciendo, que si no está haciendo, que si tiene, que si no tiene, que si puede, que si lo hizo, que si... ¿Qué más da lo que haga el otro? ¿Qué más da lo que el otro esté haciendo? Importa es lo que yo estoy haciendo y en mi proceso y en este traje alquímico de lo que yo estoy llevando. Entonces, sean ustedes bienvenidos, como es usual, a los sábados online con Astrología Viva.
Ese es mi eslogan para que ustedes también se lo aprendan, para que ustedes también lo incorporen, para que ustedes también lo integren. Astrología viva. ¿De dónde nace ese eslogan de astrología viva? La astrología la respiramos, la astrología la podemos utilizar a nuestro favor. El eslogan de astrología viva nace para utilizar los conceptos y los arquetipos y los planetas, el zodiaco, para nuestra cotidianidad, que nosotros podamos utilizar y respirar y que nos sirva como una herramienta de vida en el proceso evolutivo propio, individual, autónomo, todo lo que va a estar pidiendo el 2026, no mercy. Por eso aprovechemos que va pasando el carro de la basura con esta luna nueva y empecemos a sembrar cosas distintas para cada signo del zodiaco. Es imposible tener, imposible, completamente imposible, y está demostrado hasta científicamente, neuronalmente, psíquicamente, es imposible tener un panorama distinto afuera si no aprendemos a recrear un jardín distinto al que ya traemos. Para poder ver algo afuera, obligatoriamente hay que aprender a sembrar en la psique. De lo contrario, vamos a tener siempre la misma realidad y lo repetitivo y los patrones. Y pues el 2026 puede traer muchas oportunidades como año uno, pero vamos a quedarnos atornillados en el pasado. Este es el grado 28 que nos habla esta maravillosa luna. Dice por acá, hola Javier, qué bueno verte, logro verte por aquí. Un abrazo a todos los que están en YouTube, los fieles de YouTube. Dice por acá, parece que me conocieras, todo lo que dice me llega, dice Claudia, sí, yo sé, a veces la astrología cuando estamos hablando de esto logra tocar callos y la tendencia muchas veces, la tendencia, ¿no? Esta es la tendencia a poderse ocupar más de vidas ajenas que de la propia. Entonces ahí es donde hasta dónde nos está diciendo el universo, hey, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás integrando? Y hasta dónde hace parte de tu propia experiencia esto. Bien, aquí estoy compartiendo la carta. Este radis que comparto para ustedes es el radis de la carta que vamos a tener este 20 de noviembre, donde vamos a estar celebrando enhorabuena la mejor de las lunas nuevas 2025. No estamos hablando de cualquier cosa, señores. La mejor, ya les voy a explicar por qué es la mejor luna nueva del 2025. Mejor dicho, esta es la oportunidad que tenemos porque pasa el carro de la basura y tenemos la gran dicha de poder entregar y de poder depurar todas aquellas toxinas y todos aquellos temas, chismes, cosas, habladurías, que si sí, que si no, que si me dijo, que si no me dijo. Un excelente momento para hacer un gran barrido de adentro hacia afuera. Y voy a explicar mucho esto que me llama la atención de esta luna nueva, es Mercurio, la representación que tiene Mercurio al estar en una versión Casimi. ¿Qué es esto de Casimi? ¿No les llama a ustedes la atención? Esto es maravilloso. Cuando nosotros hablamos de Mercurio Casimi, estamos hablando de una conjunción que hace el planeta más chiquitico, el planeta enano del sistema solar que se une y se permite fecundar. O sea que hace parte de esta fecundación, viene a ser como un híbrido, una luna nueva, pero que marca una nueva diferencia y una forma distinta de pensar. Marca un gran diferenciador entre lo que yo puedo intencionar en mi vida y lo que yo puedo ver en el afuera. Esto no lo habíamos tenido este 2025. Cabe resaltar que no hemos tenido una luna nueva Casimi. Entonces, esto ya hace que sea toda una antesala y claramente vamos a ver signo a signo. Vamos a estar mirando para Aries, para Leo, vamos a mirar para Cáncer, para Géminis. Esto es emocionante poderlo ver para el mismo Escorpio, Capricornio. Vamos a mirar la rueda completa para cada uno de los signos del zodiaco. Recuerden que preferiblemente tener en cuenta el ascendente. Sí, vamos a hablar desde el ascendente, luego vamos a pasar al signo solar, que también es muy bueno que ustedes puedan tener esa referencia solar, y luego vamos a pasar al signo, en este caso lunar también, que ustedes lo puedan tener. Hay tiempo porque hoy es 15 de noviembre, sábado 15 de noviembre, y esta luna nueva se va a perfeccionar el día 20 de noviembre. Entonces tenemos estos 5 días para hacer algunos ejercicios, para seguir algunas recomendaciones, para prepararnos y ese 20 de noviembre pues está recibiendo esta lunación con todos los detalles, con todos los matices y mirar verdaderamente desde el punto de vista psicológico qué es lo que nos está pidiendo que sembremos con esta luna nueva en este signo tan temido, tan escorpio. El grado 28. Aquí les comparto en pantalla, ustedes ya pueden ver y voy a señalar con 3 flechas
Con la flecha roja vamos a señalar al Sol, que está al grado 28. Con la flecha azul vamos a señalar a Mercurio, que también está en el grado 28. Cabe resaltar que Mercurio está en una fase retrógrada. Ya tenemos a Mercurio hace bastante rato, empezó a retrogradar desde Sagitario y se volvió a meter al grado 28. Mercurio ya había pasado por acá. Recuerden que este año Mercurio ya había estado en ese grado 28, luego entonces pasa a Sagitario y empieza a hacer su efecto de retrogradación. Y con la flecha de color negro voy a señalar a la Luna. Coincide 28, 28, 28. El grado 28 se nos vuelve muy importante, pero de otra parte tenemos como generalidades, lo voy a señalar con una flecha verde a Urano. Si miramos a Urano, Urano está en el grado 29. ¿Qué pasa con este planeta? Recordemos mucho que este planeta, Urano, es un planeta transpersonal. Significado de transpersonal para aquellos que de pronto no son tan habilidosos técnicamente con temas astrológicos, sencillo, sencillo. Un planeta transpersonal lo único que nos está diciendo es cuyo propósito dentro de la astrología psicológica es llevar a cabo todo lo que tenga que ver en contra de lo personal. Eso es sencillo, esa es la misión uraniana. La misión de Urano es sencillamente llevar a cabo, votar todo lo que se va construyendo dentro de la personalidad. ¿Por qué? Porque es en la única forma en la que puede suscitar la evolución. Si nosotros armamos una identidad personal y no hay algo que lo bote abajo, entonces no se da el proceso de cierre, no se da el proceso crítico y al no haber un proceso crítico, sencillamente la biología no puede evolucionar. Por eso todos los procesos biológicos, naturales, relacionales, psicológicos que podemos vivir en nuestro medio circundante siempre van a tener ese tinte de una crisis o de que pase algo que no lo estábamos esperando para generar ese punto de metamorfosis. Si bien es cierto que Urano como buen planeta transpersonal de entrada ya se ocupa de los imprevistos y de las cosas que no tenemos anotadas en la agenda, pero que por destino corresponden vivirse, el grado 28 de Escorpio, donde está ahí la flecha roja, azul y negra que apunta a ese 28, que es un punto crítico, y crítico porque debo tomar decisiones de inmediato. ¿Sí? Crítico porque debo analizar y sí o sí debo direccionar. El hecho de que Mercurio esté Casimi en medio del Sol y de la Luna este 20 de noviembre y Urano que se opone son momentos donde debo tomar una decisión de ya para allá. Buena, mala, bien pensada, mal pensada, vamos a vivir ese aspecto de poder generar como ese cortocircuito. Urano, por ejemplo, la forma de poder manifestar Urano a través de la astrología es también el rayo, o entendamos un poquito este concepto de rayo como la parte eléctrica. ¿Cómo poder referenciar o cómo poder unir la parte eléctrica en nuestra vida? Pues todo lo que tenga que ver con un pensamiento de ya para allá, un momento donde me voy a ver o casi que obligado por el destino, por la vida, a decir, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Momentos fatalistas donde digo, esto ya no puede continuar, momentos donde quizás digo, esto ya no tiene una forma más de darse, necesita otra connotación. Ahora, no obstante, voy a señalar con una flecha de color rosado, en este caso para marcar la diferencia, tenemos también a alguien que apunta al grado 26, que es la famosa Lilith, la famosa luna negra en la astrología. Este punto matemático que nos habla de lejanía o de oscuridad que por lo general cuesta trabajo percibirla porque hay múltiples tabú. Entonces, fíjense que no es una luna nueva cualquiera la de este 20 de noviembre, sino que trae una cantidad de procesos y de matices al tiempo por los grados matemáticos que ocupa y también de que se haga y se regenere y como que taparme la herida, cruzar la herida, sacar, evidenciar y bueno, vivir todo el proceso completo. Cosas positivas. Esto es como la parte, esta es como la parte, llamémosle, la parte donde se rompe algo, donde se quiebra algo, donde llega a su límite, donde ya no aguanto más, la gota que rebosa la copa, que rebosa el vaso. Esos son los aspectos astrológicos que podemos darle forma, que nos invitan a una nueva reestructuración. Recuerden esto, el sol y la luna representan yin yang, la noche y el día, principio masculino, femenino.
representan los parentales, el reflejo de la mamá a través de la luna, el reflejo del papá a través del sol y cómo los estoy integrando. Por eso hay una luna nueva que se fecunda dentro de mí hasta dónde tengo esa adultez. Por eso las lunas nuevas nos hablan de proceso de adultez o, como lo mencionaba Carl Jung en múltiples escritos, la individuación. A esto se le mete el hijo. Mercurio tiende a ser mucho el hijo o el tercero. Por eso Mercurio rige la casa 3. Mercurio es un planeta regente de Géminis y en este caso de Virgo, que se ocupa de los detalles. Y al tener esta conjunción allí, Mercurio nos habla de devolvernos a parte del pasado, hacer esa resiliencia, hacer todo ese equipaje y todo ese compostaje de lo vivido antes para no estarle pasando cuentas de cobro a personas que no tienen nada que ver. ¿Cuántos de ustedes este año han conocido trabajos, personas o situaciones nuevas y de pronto se te sale una palabra, de pronto se te sale un Mercurio retrógrado en el grado 28 de Escorpio, el chisme, o se te sale un tema que no debías decir, que no debías cruzar y resultas embebido en una situación cobrándole cosas de tu pasado a personas nuevas, a trabajos nuevos, a situaciones nuevas que la vida te pone a vivir? Entonces, esta es la reflexión donde Urano, en oposición a esta luna nueva, con Mercurio Kisimi, nos invita a decir hasta dónde estoy siendo dueño de mis emociones o hasta dónde le estoy cobrando cosas a personas que no tienen nada que ver. A lo mejor conozco una persona nueva o estoy en un trabajo nuevo o estoy viviendo una sustancia nueva en mi aquí, en mi ahora, en mi presente. La vida me está trayendo una oportunidad, pero como yo no he sabido manejar las emociones, como yo no he sabido ser dueño de mí, de los procesos pasados, resulto cobrándole a esta persona o resulto diciéndole cosas a esta persona que no tienen nada que ver con esa persona, pero yo ya vengo cargado. Yo ya vengo cargada, yo ya vengo herida, yo ya vengo dolida, vengo con una cantidad de situaciones de este año o incluso del año pasado que no he sabido transformar, que no he sabido superar, que está bien, está perfecto porque tampoco estoy obligado a hacerlo en determinado tiempo, pero es esa reflexión donde la luna dice, hey, ocúpate de tus cosas, de tu forma de pensar y a lo mejor le estás cobrando cosas a alguien que no son de esa persona. O viceversa, hasta donde también nosotros estamos recibiendo una cantidad de acusaciones o una cantidad de temas que yo nada que ver con esa persona, pero se unen esas situaciones, ¿sabes? Lo que se llama en psicología también no resolver cosas con la persona correcta y empiezo a resolver cosas o a resolver el conflicto con incluso personas que me están ayudando o personas que no tienen nada que ver con mi pasado. ¿Cuántos trabajos, personas, actualidad? ¿Cómo está tu actualidad hoy y hasta dónde estás contaminando? Porque este grado 28 también es crítico por la contaminación. ¿Sí? Contaminación auditiva, contaminación emocional, contaminación de algo. ¿Hasta dónde contamino mi presente? ¿Hasta dónde contamino las buenas relaciones o los buenos trabajos de la actualidad? Los estoy contaminando con residuos, con ese mosto del ayer, con procesos que son netamente míos y se lo adjudico a la persona que llega o al trabajo que llega o al viaje que llega o al país que llega o a lo que está nuevo en mi vida, ¿no? Esto también es muy interesante analizarlo desde ese Mercurio Casimi que ofrece una alta responsabilidad acerca de nosotros mismos. Creo que aquí está muy puntual. Bueno, me dicen por aquí, aprovecho para leerlos, hacer una pausa. María, ups, qué interesante, hay que estar atenta, gracias. Un abrazo para María, está por acá. Es increíble cómo cada vez te escucho, aprendo cosas nuevas, dice por acá Marta. Un abrazo para Marta, los que están acá en YouTube. Hay muchos mensajes muy participativos ustedes en YouTube como siempre. Los que están en Instagram también, un gran abrazo para ustedes. ¿Cómo se encuentran hoy? Sí, esto es un en vivo. Estamos en vivo en este momento para mirar la luna nueva que vamos a estar celebrando este 20. Esto dentro del contexto crítico, lo que hemos venido hablando en esta introducción. Ahora, ¿qué tenemos a favor? ¿Qué tenemos a favor con esta lunación? ¿Qué es lo que nosotros podemos... Wendy, un abrazo también para ti. Por ahí saluda Wendy. ¿Qué vamos a tener con esta luna nueva del 20 de noviembre? Que es algo que nos invita, que es muy positivo, bastante favorable. Observemos el gran patrocinio que tenemos de Júpiter.
Calculen ustedes, Júpiter es un gran patrocinador de esta luna nueva. Júpiter se ubica a 25 grados de Cáncer, haciendo un aspecto, ahora está en su fase de retrogradación, aunque esté en el grado 25 en relación a la Luna o al punto matemático de la Luna, pues es punto favorable. Eso es un salvavidas, es la oportunidad que nos da de reconocer. Júpiter nos llena de fe, nos llena de esperanza, en Cáncer nos hace mirar hacia atrás y reconocer con más facilidad. Sobre todo hay una palabra clave cuando Júpiter está retrogradando en Cáncer, haciendo un aspecto a una luna nueva con Mercurio. Recuerden que está Mercurio ahí metido, no es una luna cualquiera, es una luna nueva que incorpora Mercurio allí. ¿Qué significa este tránsito de que Júpiter esté desde Cáncer? Que nos da esa humildad. Júpiter nos lleva a las partes más sublimes y a las partes más profundas y a las partes quizás más bonitas del ser humano. Júpiter en Cáncer nos lleva a ese corazón maternal o a esa raíz o a esa esencia que muchas veces decimos en la vida, la esencia y la parte más cristalina que puede tener una persona. Júpiter nos llena de esa humildad para poder reconocer con Mercurio en ese grado 28, sí, estoy reconociendo que esto es mío. Estoy reconociendo que me equivoqué. Es una luna nueva que nos ofrece el 20 de noviembre para poder reconciliar y humillarnos ante el proceso. No es humillarme ante la otra persona. No tiene sentido humillarme ante el otro. Realmente la palabra humillación a través del tiempo se ha manifestado de manera errónea o se le ha dado una interpretación un poquito desviada. No es tanto de que tú no necesitas humillarte ante la otra persona, y eso es real. El acto de humillación es conmigo mismo, cómo yo me humillo ante el propio proceso de reconocerme a mí mismo que me equivoqué, que está bien, que me equivoqué, que me pasé, que no me correspondía, que me metí donde no debía, que dije lo que no debía, y está bien. Ese grado 28 de Escorpio nos dice, con ese tránsito de Júpiter en Cáncer, ve al corazón y ve a la parte más profunda, y en Trígono reconoce que te equivocaste, no pasa nada. Me equivoqué, sí, está bien, pero el acto de equivocarse tiene premio cuando yo lo reconozco en mí, ni siquiera otro que me lo señale. ¿Cuántas veces nos ha pasado que alguien nos puede señalar y decir, es que mira, aquí te equivocaste? Y si nosotros no estamos preparados con esa humildad, con esa humillación propia, pues lo que entra a mi ego es a defenderse y a refutar y a decir, no, yo no me equivoqué. No, y a sacar excusas y a excusarme y a decir es que fue por esto, fue por lo otro, y empiezo a buscar cómo me apoyo para seguir sosteniendo mi verdad. Ahora Júpiter desde ese corazón canceriano dice, conecta con tu luna, ¿sí? Conecta con el proceso y reconoce también dónde dijiste la palabra que no debías decirla, dónde utilizaste eso, no porque sea malo, porque el punto 28 de Escorpio exige crisis, es crítico. Y muchas veces frente a la crisis podemos reaccionar de una manera violenta, de una manera escorpiana, de una manera que ni nosotros mismos sabemos que está dentro de nosotros. Júpiter nos permite a través de esta luna nueva reconocer el acto que a lo mejor no fue bien recibido en el afuera o que a lo mejor no fue nuestra mejor versión. Por eso ese grado 28 se conoce como el ave fénix, donde yo reconozco y dejo morir esta parte emocional en mí y acepto que lo puedo hacer de otra manera. Ese acto de reconocer y ese acto de aceptar las cosas, pues es apremiante. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto que a través de un proceso de aceptación, incluso la palabra perdón queda de lado? Porque cuando yo reconozco frente a ti que sí, que me equivoqué, reconozco frente al otro que fue mi falla, fue mi palabra, fue mi momento, fue mi intensidad, reconozco ante ti que tengo una cantidad de situaciones del pasado desde mi niñez que no he podido alquimizar y por esa forma o por esa razón reaccioné contigo, cuando reconozco que he venido enduelando una cantidad de procesos que me está costando y de esa manera reaccioné, cuando reconocemos eso, pues la otra persona siente alivio. La otra persona dice, bueno, por lo menos lo está reconociendo. Está bien, no fue su mejor palabra, no fue su mejor debut, no lo hizo de la manera más acorde, pero bueno, por lo menos lo reconoce. Fíjense esta frase de por lo menos lo reconoce. Eso es mucho, porque eso abre la brecha después del grado 28 al renacimiento que pide Sagitario, una nueva visión de la vida, algo distinto. O sea que es una luna nueva que nos invita a ser humildes con nuestros actos y a humillarnos ante nuestro propio proceso, si es que hubo lugar
para reconocer algo que no fue mi mejor presentación. No fue mi mejor momento, no fue mi mejor palabra, lo reconozco. Mercurio, Casimi retrogradando, retroceso, revalúo, trígono con Júpiter en Cáncer, me arrodillo, ¿sí? Y sí, reconozco que no lo hice de la mejor manera. Y siembro otra cosa, ¿no? Entonces, luna nueva, genero esa metamorfosis, genero ese ave fénix de decir, está bien, recapacito de esto y daré mi mejor versión y queda aprendido esto, y reconozco que reaccioné desde esta manera por tal y tal y tal y tal. ¿Sí? Cuento mi historia, cuento como el debut de. Esto es bien interesante, ¿ah? Dentro de los procesos de relaciones, de trabajo, en las sociedades, en muchas veces todo el sufrimiento termina cuando yo reconozco o le reconozco frente a mí mismo cómo me he venido administrando, ¿no? Cómo lo he venido haciendo. Bueno, aprovecho esta paradita técnica para. Qué lindo hablas, dice Dani. Un abrazo para Dani. Erika, un abrazo muy grande. Me encanta escucharte. Un abrazo para ti, Erika. Siempre estás en TikTok. Qué bonito. Por aquí está presente Gaby. Tengo el sol y la luna en el grado 28 de Escorpio. ¡Wow, Gaby! Esto está maravilloso. Porque una luna nueva en ese grado 28 donde genuinamente lo tienes de natal, pues es una metamorfosis total acompañada de eclipses. Le llamaría yo, esto es como un mini eclipse para ti. Fíjense, esto es un mini eclipse para ella. Increíble, pero funciona hasta para sanar relaciones de todo ámbito. Es esencial. Aprovechemos esta luna nueva en el grado 28 de Escorpio para humillarnos ante nuestros propios actos. No es humillársele al otro. Eso es muy egoico. Ay, yo no tengo por qué humillármele a nadie, yo no tengo por qué reconocerle a nadie. No, muchas veces no es humillarme ante el otro, sino que me humillo ante mi propio proceso, ante mi propio acto o ante la propia palabra que yo ejecuté en el ayer, que no fue la mejor versión. Puede pasar. Esto puede ocurrir. Muy bien. A ver, está por aquí un abrazote, Marisol, ya tengo Urano. Maestro, ¿cuándo es la meditación? La meditación es mañana, el pasado mañana, los lunes, a través de la membresía. Los que no tienen la membresía la pueden adquirir. Membresía meditación. Un abrazo, Javier, dice Celia Travel por acá. A ver, dice María. Júpiter natal en Escorpio en el grado 26. Revisemos la lealtad, honor, la justicia, cambiar lo necesario. Conectemos con la verdad interior. Esa me gusta, esa es la verdad interior o dicho de otra manera, la honestidad, ¿sí? Verdad interior, honestidad. No deshonra a un hombre equivocarse. Lo, lo que lo deshonra es la permanencia en el error. Benito Juárez. ¡Ay, qué maravilla! Mira, Blanca, un saludo para Blanca. Blanca nos acompaña con una frase maravillosa desde YouTube. Les la comparto. No deshonra a un hombre equivocarse. Típico de este grado 28 que reconocemos un error, ¿no? No deshonra a un hombre equivocarse. Lo que deshonra es la permanencia en el error. A eso es a lo que nos invita esta luna nueva en el grado 28 de Escorpio con ese Mercurio Casime y Júpiter en Cáncer 25 grados retrogradando en un aspecto trígono. Reconócelo y humíllate ante los hechos tuyos, no del otro, tuyos, propios, míos, internos. Pues sí, me equivoqué, estoy bien, acepto. Y esa aceptación genera incluso más alivio en los demás y claramente en nosotros mismos. Bueno, muy movidos ustedes en YouTube. Un abrazo. Mira, usualmente más movidos de lo normal. Casi siempre en YouTube están muy callados, pero hoy están bastante participativos. Qué bien. Un abrazo para todos los que están ahí acompañándonos en TikTok también. Un abrazo por sus mensajes. Bueno, vamos a empezar ahora con otro punto matemático que tenemos a favor. Entonces ya hablé de unas flechas que tenemos aquí. Ahora hablemos del otro aspecto astrológico que es profundo de Saturno en el grado 25 de Piscis y obviamente su majestad Neptuno que también acompaña y patrocina esta luna nueva que vamos a tener el 20 de noviembre. Hay una relación trígono por todos lados, si ustedes observan acá. Retiremos esta. Ahí formamos un triángulo, formamos un trígono. De pronto lo pudiéramos hacer un poquitico mejor, pero bueno, lo voy a dejar así. Voy a esconder mi Virgo. No voy a sacar mi Virgo. Mi Virgo quiere corregir las flechas para que queden, que queden más perfectas, pero ahí se entiende. Voy a dejar el Virgo que descanse hoy sábado.
Ya iba a corregir las flechas, pero bueno. Entonces, ahí tenemos 25, 25, 28. Estos trígonos de agua acompañados de una lunación, de una luna nueva que ofrece Escorpio con este Mercurio, recordemos que es un analgésico interno. Hay algo que nosotros tenemos dentro de nuestra psique, que es la parte del hipotálamo. El hipotálamo es el encargado de la gran fábrica de todas las emociones, pero obligatoriamente el hipotálamo no trabaja solo. El hipotálamo necesita sí o sí, no negociable, se requiere de un rayo de una parte uraniana y se necesita de mercurio. Obligatoriamente para que el agua de Escorpio, el agua de Piscis, el agua de Cáncer, que son las emociones, tengan una resonancia en nuestra vida, esto no pasa porque sí, hay una razón. Y la razón que mueve el agua en nosotros, es decir, la relación que mueve las emociones en nosotros los seres humanos, es Urano, que podemos darle la interpretación de la neurona, y Mercurio, que podemos darle la capacidad del cerebro. Urano y Mercurio son los precursores de las emociones. Si tenemos a Júpiter en Cáncer, a Saturno en Piscis y una lunación en el grado 28, se forma un triángulo de agua supremamente poderoso con los cronos, Saturno y Júpiter, y de la mano con la Luna y el Sol, que fecundan nuevas sustancias químicas dentro de nosotros o comúnmente llamadas emociones. Pero para que esto tenga una verdad y para que lo podamos ver como una realidad en nuestra vida, obligatoriamente se requiere del rayo de Urano, que es una neurona, en relación a Mercurio, que es la forma de pensar. ¿A qué nos convoca esto desde un punto o desde un contexto psicológico? Que solo vamos a poder tener mejores respuestas emocionales única y exclusivamente trabajando en la forma de pensar, trabajando en Mercurio. Por eso Mercurio está Cassini en el grado 28. Por eso Urano le hace una oposición a Mercurio. Rompe y quiebra las creencias y los patrones de seguir pensando igual. Obligatoriamente para poder percibir y poder hacer una sustancia de agua en trígono que ofrece Saturno, Júpiter y la Luna, pues obligatoriamente nos lleva a que fecundemos nuevas visiones, a que fecundemos nuevas formas de pensar y soltemos aquellas ataduras y aquellas palabras, Mercurio retrogradando en oposición a Urano, que ya están fijas y muchas veces caducas y son las que están impidiendo el proceso, como cuáles: yo no puedo, yo no soy bueno en eso, es que nunca lo he hecho, es que nunca lo he hecho, es que no soy bueno en eso, no, yo para eso no sirvo, no, ni idea, no sé cómo hacerlo, no, es que no se me ocurre, es que no sé. No importa, no sé, pero puedo aprender. Acompañemos esa frase. Eso es lo que está diciendo la luna nueva este 20 de noviembre. Es válido que no sepas, está bien, pero puedes aprender, puedes atreverse. Sí puedo hacerlo. En este momento no cuento con los conocimientos, pero lo puedo investigar, lo puedo hacer, lo puedo llevar a cabo. No es que yo hable en público, no. No, es que eso no es lo mío. Ese es Urano con Mercurio diciendo que se te ha vuelto una cualidad y lo has vuelto como parte de tu personalidad y has dejado una cantidad de procesos en ti y muchas veces no evolucionas es porque yo no puedo, porque qué rico. No, es que ya tengo 50. No, es que ya tengo 40. Y entonces a los 20, no, es que tengo 20. Y a los 30, no, es que yo con 30. O sea, que eso es lo que está diciendo Urano, corromper en Mercurio esas creencias pasadas, que es que ya tengo 60, que es que ya tengo. ¿Qué más da? Estás vivo, estás viva, escuchas, ves, atiendes, escribes. O sea, eso tienes. Claro que puedes cambiar muchas cosas. Es Urano rompiendo esa forma y esas creencias que todos las tenemos. Por eso hay que ser muy vigilantes y muy observadores con esta luna nueva en el grado 28 de, está bien, no lo sé, pero lo puedo aprender. Nunca lo he hecho, pero interesante. Ser más amigables con la forma de hablarnos a nosotros mismos y de exponernos a lo nuevo. Si Urano nos invita a lo nuevo y nos está sacando de la zona de confort con el grado 28, puedo buscar, puedo aprender, puedo investigar, puedo conocerlo y claro, muy posiblemente en un año, en 2 años o más adelante lo puedo hacer. Claro que sí. Ese entusiasmo, esa alegría hace que se active Júpiter, Saturno y la Luna en 28 y que nazca el ave fénix.
Porque imagínate el ave fénix y otra vez llorando el ave fénix. No, es que con estas garras ya no puedo hacer nada. No, pero es que con este pico tan grande, qué pereza. Era mejor el pico anterior. Ahora este pico tan grande no. No, es que estas plumas son como muy pesadas. No, yo mejor me hubiera quedado con las plumas del águila que tenía antes. Imagínense ustedes el ave fénix en el grado 28 cuestionándose que porque ahora tiene un plumaje más grande, cuestionándose porque ahora tiene unas garras más grandes. No, es que con estas garras, qué pereza. Ya me había acostumbrado a las garras anteriores que eran más cortas. No, reconoce ese ave fénix, ese grado 28. Claro que sí puedo, vamos a volar, voy a aprovechar este peso de estas alas para moverlas. Si me dieron alas, pues es para volar, ¿no? Esa es la parte que nos está traduciendo Urano con Mercurio en esa oposición. A esto le llamo yo astrología viva. Utilizar el conocimiento para apalancarnos en nuestra cotidianidad y poder vivir los procesos diarios desde un punto de vista más objetivo y más abiertos y más futuristas a lo que está pidiendo Urano, ¿no? Y a lo que es la relación de Urano en oposición a Mercurio. Es como si Urano dijera, me opongo a esta forma de pensar, o sea, piensa distinto, ya no más. Es ese, por eso es un grado 28 en ese sentido. No sé si les haga ruido, no sé si conecte este mensaje, o no sé si antes los dejo como más perdidos. Sí me doy a entender porque yo puedo creer que lo estoy dando a entender y que estoy dando en el punto de, y a lo mejor ustedes recepten otra cosa. Mercurio igual está retrógrado, entonces habría que verlo desde ahí. ¿Logran ustedes aterrizar este concepto? Es válido que opinen y dejen sus comentarios, o sea, está bien, lo pueden hacer, sus comentarios, de lo que sea, ¿no? Hola Javier, gracias por tu generosidad, el compartirnos la información. Un abrazo, saludos, buenos días Javier. Nani, un abrazo. Por ahí estuve con Nani en una entrevista maravillosa. Una chica muy guapa, muy con una energía bien, bien chévere, bien guau. Me gustó Nani. Hola Javier, tengo a Mercurio en Natal en Escorpio, imagínate, nuevos caminos, eso está muy bien. Hola Javier, Mercurio natal en el grado 26 de Escorpio. Wow, esto es clave, clave. Claro, si nosotros ya sabemos la nomenclatura de nuestra carta natal y sabemos que tenemos algo en el grado 28 de Escorpio, pues hay que movernos. Dice por aquí Eli, sí, muy claro. Un abrazote. A ver, buenos días, dice por acá, ¿quién más está? La amiguita Jimena. Jimena siempre muy, muy, muy puntual en los en vivos en YouTube. Qué bello. Gracias, sí, muy claro, dice Mabel. Ok. Bueno, vamos a irnos signo a signo. Vamos a ir. Estos son los, hasta aquí es como el abrebocas, el general, el no, el que nosotros tenemos listos para poderlo hacer un poco más abierto. Vamos a empezar signo a signo para tener un mensaje un poco más puntual, un poco más llevadero. A ver, vamos a ubicar en el radix a Aries y empecemos con Aries. Vamos a empezar con Aries en esta luna. Luna nueva. ¿Qué trae? A ver cómo se acomoda para las personas de Aries. Recordemos que esto es importante para Aries, observar la luna nueva. Y esta, por ejemplo, es una luna nueva que le corresponde a Aries en la casa 8. Bueno, Aries, si tienes esta lunación, si tú eres de signo ascendente en Aries, Sol en Aries, sobre todo estos dos, ustedes son los más intensos del zodiaco con esta luna nueva. Es decir, es como si esta luna nueva fuera diseñada específicamente para que ustedes eh, suelten y hagan un trasteo, hagan una mudanza. El grado 28 de Escorpio exige mudarse, exige el cambio de piel. Y como a ustedes les corresponde en la casa 8, con mayor razón, es limpiar los trastes del ayer. Mm. Imagínate que hubo una fiesta, ¿no, Aries? Imagínate que hiciste una fiesta ayer y esta luna nueva en el grado 28 de Escorpio te pide limpiar, sacar. Ahora vamos a quitar las serpentinas, ahora vamos a, a decorar nuevamente, vamos a volver a reorganizar. Eso es lo que también pide Mercurio en esta luna nueva para Aries. Es la gran oportunidad
depurarse y al mismo tiempo, recuerden que las lunas nuevas es donde nosotros sembramos. La luna nueva es donde nosotros empezamos una nueva ideología, una nueva manera de pensar. Yo creo que Aries ha tenido un año muy difícil. La mayoría de ascendentes en Aries o de soles en Aries han tenido retos este 2025. Esto lo podemos ver a estas alturas, de que este 20 de noviembre estemos celebrando una luna nueva allí. Pues le está diciendo Aries, llegó el momento de enterrar verdaderamente y de soltar muchos procesos que fueron críticos en el ayer, que pasaron, que fueron difíciles de asociar. Entonces yo creo que aquí la mejor opción que tiene Aries y lo mejor que le puede pasar a un Aries es renunciar, renunciar, mudarse, trastearse, correrse de lugar, irse de un sitio para otro, generar ese proceso de decir, me voy de aquí, me desplazo para allá, me muevo de un sitio a otro, y ese movimiento, esa metamorfosis o ese ave fénix que está saliendo del grado 28, pide otro lugar, pide otra zona, muy posiblemente algún grupo de parejas o también que sea muy contundente, sobre todo por Saturno, que está patrocinando la luna nueva, en decir, hasta aquí va esta situación. Aries es un signo que no le queda difícil cortar, y sobre todo en el 2026, ascendentes en Aries y soles en Aries les va a quedar muy fácil decir, no, esto no voy, a esto sí, a esto no. Aries puede llegar a ser muy cortante, pues no en vano es el signo que corta por aquello de Marte. Entonces esta luna nueva le está facilitando a Aries, es una facilidad de poder cortar con procesos incluso de la casa 4, patrocinio que le hace Júpiter, poder cortar y renunciar a ciertos procesos y limpiarse emocionalmente, enterrar, y junto con ello pueden moverse cosas físicas, como por ejemplo el hogar, moverse cosas de trabajo, airear las cosas de la vida, cambiar las cosas de un sitio para otro, moverlas, hacer esta parte del aseo. Cuando decimos vamos a hacer aseo, esa luna nueva para Aries está haciendo, voy a hacer aseo, voy a cambiar, voy a reemplazar, voy a lavar, hago esa depuración y hago todo ese proceso, y a través de esa sensación de mover cosas en el afuera, también la psique se va limpiando y voy sacando algo que se llama creatividad. En ese grado 28 para Aries y migración a la casa 9, que se conecta mucho con la filosofía y las nuevas tendencias, pues qué mejor momento, Aries, para que lo hagas a través de esta luna nueva que vamos a tener esta semana 20 de noviembre y te entregues a ese proceso de renuncia, que así como se ve es tan fluido que es muy normal que muchas personas de signo, en este caso de signo Aries, pues estén viviendo esto, ¿no? Muy normal que estén viviendo este proceso de enterrar o este proceso de sacar cosas que ya no tienen nada que ver o que ya llegaron sencillamente a su cúspide, ya llegaron a su momento y en este caso necesitan ser cambiadas, necesitan ser reestructuradas o diseñadas de una manera distinta. Es una luna nueva muy analgésica. Yo creo que aquí le viene bien también a Aries diferenciar entre la casa 8 y la casa 9, diferenciar aquellos procesos traumáticos para no cobrarle cosas a Aries, que Aries tiende muchas veces a accionar primero y después a pensar. Entonces, invertir ese proceso de darse en permiso de analizar primero y después tomar una decisión. Eso es lo que pide Mercurio Casimi en esta luna nueva en el grado 28 de Escorpio para ustedes, Aries, en la casa 8. Si eres de signo Aries o eres de ascendente en Aries, muy atento a qué es lo que debes estar cerrando y con mucha fluidez. Y si estás en este momento de tu vida cerrando o una relación o haciendo un cambio, pues excelente, genial. Aún con Mercurio retro y todo lo que quieras, les va a venir muy bien. Aprovecho para que ustedes comenten, los que sean ascendentes en Aries o Sol en Aries. Este es el momento donde me cuenten en qué están. Déjenme los leo para leerlos en qué están. Qué tanto están sintiendo y qué tanto están conectando con esa luna. ¿Hasta dónde están viviendo ese proceso lunar ustedes? A veces, cuando la luna es tan intensa, a veces no se necesita que pase mucho tiempo, ¿sabes? A veces desde antes ya se está haciendo el proceso. Entonces también es muy normal que ustedes ya lo estén viviendo o ya estén modificando o estén cambiando cosas, ¿no? De sus vidas y demás. A veces no se requiere como que, ay, que llegue el momento exacto de la luna porque si no, no va a pasar nada. No, a veces desde antes ya se empieza a percibir los cambios o ya ustedes los van a empezar a tener.
Gracias, Maisa. Un abrazo por tu contribución, Maisa. Mira, Maisa hizo ahí una donación. Gracias, Maisa en YouTube. Gracias por tu donación. Bueno, vámonos con Tauro. Vamos a mirar para Tauro cómo viene esta luna, cómo se debe preparar para este 20 de noviembre. Tauro, los incógnitos también. Hay hartos incógnitos. ¿Quiénes son los incógnitos? Los que están viendo este en vivo, pero no entran, sino que se quedan ahí en el screen roll y dicen, ay, venga, yo escucho desde acá, pero no me meto ni nada. O sea, aquí aparecen varios incógnitos, que está bien, está bien. Sus razones tendrán para ser incógnitos. Siempre digo lo mismo. Luna, a ver qué pide esta luna, luna nueva en el grado 28 para Tauro. Si eres ascendente o sol Tauro, ten en cuenta que esta luna nueva te corresponde en la casa 7, la casa vincular, la casa donde solemos cobrarle más al otro, la casa donde se suele muchas veces ver la paja ajena y no ver la viga que tenemos, como que se mira más el afuera y poco el adentro. Es una luna que le permite sembrar nuevas relaciones para Tauro. Empiezan a abrir un proceso de sus vidas porque las lunas nuevas cuando se dan en la casa 7, pues efectivamente se va a cerrar hasta dentro de 6 meses. Vas a tener una brecha de tiempo ascendente Tauro, soles en Tauro, donde la vida va a poner una cantidad de personas a favor, donde se abre una oportunidad de poder conocer también otras formas de pensar, donde Saturno y Júpiter están trabajando mucho desde la casa 11 y 3, que es la casa social, de manera tal que le permite a Tauro esta luna nueva del 20 de noviembre entrar en un círculo de comunidad o entrar en un círculo de personas y que tenga esta capacidad de poderse relacionar con otros a través de la forma de pensar. Es lo que marca Mercurio al estar Casimi en conjunción con este Sol y esta Luna en la casa 7, generando nuevos vínculos emocionales, típico que esto pueda ocurrir cuando se da esta posición astrológica, ¿ya? Recordemos que estas posiciones astrológicas en este caso, tan favorables de Saturno y de Júpiter en las casas tan sociales, pues obviamente lleva a que Tauro tenga esa capacidad de romper y dejar atrás. Tauro es un signo que viene muy movido por todo lo que ya sabemos que ha significado Urano los últimos 7 años. De manera tal que ahora Urano estando retrógrado en el grado 28, 29 de Tauro, haciendo una oposición a Mercurio, pues es como terminar de cerrar esos ciclos pasados y en este caso poder vincularse aún más con los procesos a futuro, con los procesos de vida, con los procesos de personas, de pareja. No necesariamente tendría que ser la pareja. Una luna nueva para ti, Tauro, o si eres ascendente en Tauro, es la excusa perfecta para poder aliarse y asociarse con otras personas y ampliar el círculo social. Fíjate cómo tienes a Saturno en la casa 11, que es donde nosotros conectamos con los demás de manera futurista, y Júpiter lo tienes en la casa 3, donde nos abre nuevos horizontes y nuevas formas de creencias y de proyectos. Creo que es un excelente momento, yo lo decía al inicio del live, que esta luna nueva que estamos teniendo o que vamos a tener el día 20 de noviembre es la mejor para mí. Desde mi concepto astrológico, todas traen un punto de referencia, pero esta es en el ave fénix. Tener una luna nueva en el ave fénix es tener la capacidad de resucitar, de revivir, pero siempre recordando esto. Imaginémonos esta analogía. Si el ave fénix fue el águila anterior, muere y resucita, renace de las cenizas como un águila nueva, no puedo seguir añorando las garras que tenía antes porque eran más cortas. No puedo seguir criticar el pico porque es el punto también donde genero una crítica, ¿no? Criticar el pico que tengo ahora porque es que era mejor el otro y este tengo que abrir un poco más. A veces es eso, ¿no? Para Tauro, yo creo que es un excelente momento de oportunidades vinculares a través de lo social y creo que lo van a sentir bastante. ¿Quiénes son de signo Tauro? Aprovecho para leerlos aquí. Si hay ascendentes en Tauro, signos en Tauro solares, pues les va a venir de maravilla esto que tal parece vienen pidiendo ya en este año. Un aspecto bien favorable. Vamos a mirar en Géminis. Géminis, geminianos del zodiaco. Me encanta Géminis. No, y es que me tiene que gustar, no hay de otras. Me encanta Géminis y no hay nada más que hacer, hay que reconciliarse con la esencia, porque si no, ¿qué hacemos? Imagínate peleado yo con Géminis, con la comunicación, gravísimo.
Sí, no hay de otra, o sea, por supervivencia, por supervivencia, me tiene que encantar Géminis. Dice por aquí María, gracias, excelente reflexión. Un abrazo para María, un abrazo también para Diana, que dice acá, Carolina, dice que tiene la luna en Tauro. Oye, estas mujeres con la luna en Tauro me encanta. Una mujer con la luna en Tauro, siempre lo he dicho y estoy cansado de ver a través de los años mujeres luna Tauro. Una mujer luna Tauro es lo mejor que le puede pasar a un hombre. Hay señores, señores que están por ahí escuchando, los que están de incógnitos por ahí, pasitico, los que están ahí viendo con el celular, pero no se atreven a meter al Instagram, no se atreven a entrar al live, pero que están viendo ahí. Una mujer luna Tauro, si usted conoce una mujer luna Tauro, tiene un tesoro, tiene un tesoro. Estas mujeres luna Tauro siempre la sacan. ¿Cómo le hacen? No tengo ni idea. Una mujer luna Tauro, una mujer luna Virgo, son las mejores lunas que puede tener una mujer. Todas son bonitas, pero es que de verdad que una luna Tauro, mi respeto, siempre les he admirado. Cuando conozco, miro una carta en astrología, ay, eres luna Tauro, soy luna Tauro. Digo, ya, eso ya me ahorra mucha lectura. Son mujeres que se saben levantar. No estoy hablando de que sean perfectas o no, no estoy hablando de que la vida les dé todo caído del cielo o no. No, lo que pasa es que saben moverse muy bien, tienen palito para moverse. Bueno, esto es lo que yo he visto a través de los años. Pudiera haber diferencias, pero es lo que yo he notado, por lo menos. Bueno, dice por aquí Alexa, un abrazo también para, a ver, está por aquí. Gracias, gracias. ¿Quién eres tú? A ver por acá, membresía holístico. Un abrazo, bienvenida a la membresía. Sí, se pueden suscribir, gracias a los nuevos que se están suscribiendo a la membresía astrólogo, claro. Se pueden suscribir a la membresía aquí, los que están en la escuela, en mi canal, en Instagram, en TikTok, ahí en YouTube. Ustedes encuentran el link que los lleva a la escuela, Centro Holístico, y aquí les va a aparecer consultas y membresías. Y ahí ustedes se vinculan a la membresía directamente con la escuela. Lo pueden hacer ahí. Aquí están los links y de esa manera lo pueden conectar. Ya veo que algunos que estaban de incógnitos dejaron de ser incógnitos y se pasaron y ahora están aquí en el live. Bien, bienvenidos. Hay espacio también para ustedes. Claro. ¿Por qué de incógnitos? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué incógnitos? ¿Por qué? ¿Por Escorpio? Grado 28, donde no me vean. Me hago donde no me vean. Me hago aquí que no me está viendo. Y si se ve, ¿cómo les parece? Bueno, vámonos con Géminis. Géminis, ¿cómo viene esta luna nueva del 20 de noviembre para Géminis? Lo voy a colocar aquí abajo, luna nueva para Géminis. Si eres ascendente en Géminis o tienes sol en Géminis, recuerda que esta luna nueva involucra a tu planeta regente que es Mercurio. ¿Qué pasa cuando Mercurio está retrogradando y se involucra? Utilicemos esa palabra que es bonita, se involucra en una fecundación, porque una luna nueva es donde yo fecundo. Esto le corresponde a los Géminis y ascendentes en Géminis en la casa 6. Trabajo, pero no el trabajo donde me levanto por las mañanas y salgo a cumplir un horario. Es el trabajo de la cotidianidad, es el trabajo conmigo mismo. Si eres ascendente en Géminis o sol en Géminis, esta luna nueva del 20 de noviembre en el grado 28, que es un grado crítico o de metamorfosis de ave fénix, le está pidiendo a Géminis, hey, ¿cómo vamos con los hábitos? En la casa 6 es donde nosotros por lo general utilizamos la forma de comunicarnos y hablarnos a nosotros mismos. Ahora más que nunca, mi estimado Géminis, la vida les está pidiendo con este triángulo, ahí lo estoy formando, con este triángulo entre el Señor de los Anillos, Saturno a 25 grados de Piscis en la casa 10, Júpiter en el grado 25 de Cáncer, alineado con esta lunación en la casa 6, les está pidiendo ser muy cuidadosos acerca de su forma de pensar. El planeta regente de Géminis es Mercurio y Mercurio lo tenemos Casimi, es decir, está dentro de la fecundación de la Luna y el Sol en el grado 28. Aprender a resucitar y a sacar el ave fénix de nuestras cenizas. Recordar que es indispensable la manera en la que te hablas a ti mismo o te hablas a ti misma. Por eso la casa 6 pasa a ser una casa que por lo general no logramos tener tan presente porque es lo cotidiano y es una casa que yo no veo. Corresponde también a las casas, por ejemplo, donde se generan
partes que yo doy muchas veces por defecto, por automático. También una manera de llamarle a la casa 6 es el automático, el que se va haciendo como porque sí, como que voy comiendo y muchas veces no soy tan consciente de que estoy comiendo, como que voy manejando y no soy consciente que voy manejando. Géminis, ascendentes en Géminis, si Mercurio, que es tu planeta regente, está retrogradando y se involucra este 20 de noviembre en la luna nueva en Escorpio, excelente momento para hacer conciencia de tus hábitos. ¿Qué estás haciendo por defecto? ¿Qué estás haciendo por default? ¿Qué estás haciendo en la casa 6? ¿Y qué tan consciente algunos pensamientos? Porque tú dices, Javier, pero ¿hacia dónde lo llevo? Llévalo hacia Urano y hacia Mercurio, que son los que tienen la oposición. En este caso, Urano, que está hablando mucho acerca del sistema nervioso o lo que es la neurona. Urano rige la neurona, ¿sí? Y es Urano quien se opone a tu planeta regente Géminis, que es Mercurio, en esa lunación. ¿Hasta dónde estoy utilizando la neurona para generar nuevos pensamientos con Mercurio Cassimi y que esa luna nueva me permita tener otras experiencias emocionales? Si Géminis, tú te vas a resolver de manera geminiana los asuntos emocionales, por ahí no es. Necesitamos primero hacer conciencia, hacer barrido, hacer depuración y sacar ese ave fénix. Por eso la forma de pensar es clave para tener una mejor forma de sentir. Primero va el pensamiento y luego va la emoción. Esto es lo que le está diciendo esta luna nueva a todos ustedes los parlantes del zodiaco, los duales del zodiaco, aquí y allá. Y quizás esta parte que decía al inicio del live, vigilar mucho porque cuando Mercurio está retrogradando, quizás en ese grado 28 puede utilizar más el concepto, la palabra y puede utilizar más el diálogo conmigo mismo para generar ruido de manera escorpiana, oculta acerca de los demás, ¿ya? Qué bonito que se pueda utilizar toda esa energía by myself, ¿no? Para mí mismo, en relación conmigo mismo, crecimiento genuino y no utilizar a Mercurio en oposición a Urano para hablar de un evento, de algo que pasa afuera o de cosas que están pasando en el afuera. Es un momento de concentrar la energía, es un momento de llevar toda esa fuerza y generar nuevos hábitos. Básicamente esta luna nueva le pide a Géminis hábitos distintos. Hábitos distintos. ¿Cuáles son mis hábitos? Dice por aquí María Durán, luna en Tauro se refugia en la calma, lo práctico, qué lindo, soy luna en Sagitario. Pues muy bien, bello, bello. Está hermoso eso para ustedes. Géminis, ¿cómo están los Géminis del zodiaco? A ver, ascendentes en Géminis, lunas en Géminis. Martina, corazones también. Gracias por sus donaciones a los de YouTube desde Italia. Mira, hola Javier, ascendente en Piscis. Gracias. Maestro, ¿cuándo es la meditación? Los lunes. Los lunes es la meditación. Entonces, el día lunes, este pasado mañana, 17 vamos a tener la meditación de noche. Entonces, los que quieran participar, ahí está en la membresía. Meditamos todos los lunes. Ya llevamos, ha sido un año bien intenso en las meditaciones y diferente también porque esto va cambiando, va ayudando dentro del proceso. Vámonos para cáncer. ¿Cómo va a afectar esta lunación para cáncer? Cáncer, coloquemos por aquí cáncer. Cáncer, pues ustedes son los protagonistas en parte porque la luna es su planeta regente, luna nueva para cáncer. Esta luna, si eres ascendente en cáncer o eres de signo cáncer, esta luna te corresponde en la casa 5. ¡Ay Dios! Mi abuela dice un refrán, empezó Cristo a padecer. Es el refrán de mi abuela. Y fue el primero que se me vino a la cabeza. No por malo, no por malo. Esos eran los dichos de los abuelos, ¿no? Ay Dios, empezó Cristo a padecer. ¿Qué pasa con la casa 5? En el grado 28, una luna nueva en ese grado crítico, cáncer, dos cosas, ascendentes en cáncer o lunas soles en cáncer. Si no tienes hijos, hay un proyecto que necesita ser finiquitado, si no tienes hijos. Y si tienes hijos, hay que ver cuál es la relación y cuáles son los procesos que deben terminar en tema a la crianza. Entonces es profundo. La casa 5 habla mucho de la autenticidad. Cuando cáncer tiene una luna nueva, es decir, el planeta que lo rige a ustedes, que es la luna, se fecunda con el sol y Mercurio, que está haciendo lo suyo,
le está pidiendo procesos de individualizar, tanto si eres mamá, si eres papá, ponerte en tu lugar, ocupar el lugar que te corresponde frente a los hijos o viceversa, también empezar a relacionarse y colocar, darle el lugar que le corresponde a cada hijo. Si tienes 2 hijos o 3 hijos, pues hay un hijo mayor, hay un hijo en el medio y hay otro hijo menor. Por eso hay una escala y hay una posición. No es lo mismo el hijo menor que el hijo mayor, por ejemplo. Entonces, le está pidiendo a Cáncer esta luna nueva. Fíjate cuáles son los procesos que deben terminar en relación a la crianza, si es que hay hijos, cómo me estoy relacionando con los hijos y cuál es ese punto crítico donde yo necesito sacar el ave fénix, grado 28 de Escorpio, y decir esto no va más, esto llega a su fin. Si no hay hijos, si eres una persona ascendente en Cáncer, Sol, Luna, Cáncer y no tienes hijos, está hablando acerca de los proyectos y acerca de los procesos de adultez, porque en la casa 5 es donde yo digo quiero hacer esto, o quiero ir hacia allá, o quiero migrar. Por eso Saturno se ubica en el grado 25 de Pisces, retrogradando, haciendo un aspecto de mucho crecimiento y de favorabilidad para Cáncer ascendente Sol, Luna, que en este caso no tenga hijos. ¿Cómo es la relación y cómo estoy creciendo en mi vida, en mis proyectos, en la forma de ver las cosas? Saturno, Júpiter y esta lunación les permite a ustedes generar esa presencia de mamá y papá dentro de la adultez. ¿Cómo vinculo eso? Y llega un momento crítico donde debo tomar decisiones. Ascendentes en Cáncer, sobre todo si no tienen hijos. Entonces esto tiene distintas formas de analizarse, distintas formas de interpretarse. Y si por el contrario hay hijos, pues hay que mirar cuál es la fase y cómo te estás relacionando con el modo de crianza. A veces nosotros los padres para Cáncer, en este caso ascendentes, soles, esta luna nueva es el momento de decir, esto llega a su fin, esto, la gota que rebosó la copa y debemos pasar a una creencia. Recuerden que la clave de esta luna nueva está en relación con Mercurio Casimi. ¿Qué pasa con este Mercurio Casimi que se opone a Urano? Pide que ya no va más, que la manera en la que se viene haciendo se tiene que reestructurar, pero sobre todo desde el principio mental, uraniano, neurona y Mercurio a través de una decisión, de algo que se toma y se fija como distinto para poder avanzar en la vida. ¿Hay Cáncer por aquí? Saludos desde Chile, besitos. Marcelita, un abrazo. Gracias también por acompañarnos. Ustedes hacen parte importante del live, claro. Pues este live no tiene sentido si ustedes no lo ven. Claramente, bienvenidos. Sol Piscis dice por acá. Hay alguien que dice saludos desde Chile. Mira, qué bonito estar por allá, llegar hasta esos lugares de Chile. Soy aquí en Colombia. Un saludito, maestro. Soy Cáncer, Animator. Animor 74. Un saludo también para ti. Pues bueno. Creo que hay que revisar esos temas de Cáncer, ¿no? Puntuales. Mi mamá es Luna Tauro, dice por acá Norma. Un abrazo para ustedes también. Priscila, abrazos. Luna Géminis, bueno, esto está por allá en Géminis. Muy bien. Ahí está el mensaje para Cáncer. Recuerden que la luna nueva no es hoy. La luna nueva es el 20 de noviembre, o sea, faltan 5 días esta semana. Pero quise hacer el programa para que ustedes tengan tiempo de ir reevaluando. Igual 5 días antes ya estamos en la cuenta regresiva para la lunación. Entonces también se empieza a percibir desde antes, muchas veces. Vámonos a los Leo del zodiaco. ¿Qué pasa con Leo, esta luna nueva que ofrece la vida? Recuerden que es la mejor luna, ¿no? Desde mi concepto, con todo este patrocinio que tiene esta luna, pues es una de las mejores lunas que podemos tener para cerrar el año. Sí, cuando tenemos una luna patrocinada por Saturno y patrocinada por Júpiter desde signos de agua y en ese grado justo que se da, pues es el mejor momento para poderlo vivir. Luna nueva para ustedes, si son ascendentes en Leo o soles en Leo, les corresponde esta lunación en la casa 4. Una luna nueva en la casa 4 está pidiendo raíces, está pidiendo pisos distintos. Claramente, en esta relación que puede llegar a tener Leo, pues invita también a mirar y a fijar, a generar nuevos cimientos y algo se termina sí o sí. En la casa 4 es donde nosotros llegamos a los finales. Y ese final de la casa 4 o esa lunación a 28 grados de Escorpio en la casa 4, pues lo que está permitiendo es sacar ese ave fénix, resucitar de las cenizas, enterrar un proceso, algo que ya está caduco. La ventaja que va a tener Leo
ascendentes en Leo con esta luna nueva del 20 de noviembre es que se forma un triángulo, en este caso emocional, que les permite sentir y conectar con una esencia distinta. Es como si algo se transformara en su hogar, en su cotidiano, en su vivir. La casa 4 es donde yo me siento seguro, la casa 4 es donde nosotros fijamos nuestras raíces o por lo menos el piso donde estoy y me conecto con miras hacia hacer cosas adelante o cosas de mis metas que son la casa 10. Algunos procesos que tengan que ver con situaciones de familia o del entorno o de cómo se relaciona la pareja o de cómo se relaciona el piso o la seguridad, que esto es típico también de la casa 4 donde nos sentimos seguros, va a estar movido por Urano, ¿sí? Aquí vamos a colocarlo en rojo, porque Urano es el que se opone ante Mercurio Casimi justo donde se está dando la lunación. Esto lleva a pensar rápido, a resolverla rápido también, temas de la casa 4, tema de familia, los parentales. Recordemos que cuando hay una lunación en la casa 4, algo muere en relación a los parentales y crecemos. La casa 4 es ese paso que nos da la vida de decir, esto termina y empezamos algo nuevo para poder alcanzar la meta o estirarnos hacia el propósito de vida, hacia la casa 10 o a lo nuevo que pide Urano en los últimos grados de Tauro para ti, Leo, en la casa 10, en la casa del éxito, o en la casa de los ideales también, porque finalmente la casa 10 es donde yo percibo y hasta donde yo logro ver o verme a futuro. Esta es una lunación que invita a Leo a consagrar y a humillarse ante procesos pasados, caducos también, y abrirse a una nueva forma de pensar, sobre todo en relación de seguridad. ¿Qué es lo que me ha venido dando seguridad? Tal parece que Saturno desde la casa 8 y Júpiter desde la casa 12 le dan esa fuerza para que se puedan fecundar nuevos pensamientos o hacer nuevos acuerdos, ni siquiera con el otro, sino nuevos acuerdos con ellos mismos que les permita sentirse más lleno de paz, de alegría, de fuerza. Así como hablábamos de cáncer, pues una luna nueva involucra mucho el sol, ¿sí? El sol es el planeta regente de Leo. Fíjense que el sol es el único que no se repite junto con la luna. Los únicos dos signos que no repiten planetas son cáncer, que está regido por la luna, y el sol, que está regido, Leo, que está regido por el sol. Esto habla de mucha individualidad, habla de mucho proceso autónomo. Por eso casi siempre Cáncer siente que si no lo hace él, no lo va a hacer nadie. Algo parecido le ocurre a Leo. Leo tiene en el fondo como, si yo no hago esto, ¿quién lo va a hacer por mí? Como que es el sol, ¿no? Y el sol dice, bueno, soy el encargado de brillar, están los demás planetas, pero yo soy el encargado de emanar o el encargado de señalar. En este proceso le está pidiendo la luna nueva fijar, solo que es algo muy bonito, algo muy llevadero, muy placentero además. Recuerden que los trígonos o estas posiciones angulares favorecen mucho a que se sienta con un gozo y se sienta con algo bello para la vida. Entonces, Leo, pues disfrutar estos momentos de tanta emoción y de ser tan contundente y de crecer. A ver quiénes son Leo. Dice por aquí Laurita, hola Javi, total, ascendente en cáncer. Buen día, maestro Javier, dice Donna. Un abrazo para Donna también. Leo, pues Leo está muy bien. Mira, es una luna nueva que les permite hacer muchas cosas a los leones. Qué bien por Leo. A ver, ¿quién está por acá en TikTok? Leo a los que están aquí en TikTok. Momento de leer las redes, momento de leerlos a ustedes. Mientras ustedes van dejando sus mensajes, yo voy acomodando el radix para empezar con Virgo. Ascendentes en Virgo o aquellos que tienen Sol o Luna Virgo, que también puedan estar viviendo o conectando con esto. Mm. Virgos, Virgos, vamos a mirar, Virgo. Luna nueva. Luna nueva para Virgo, ascendente en Virgo, le corresponde donde les encanta. Esto les fascina a los Virgo. Esta es una luna nueva que se la va a gozar Virgo. Si hay algo que le puede, lo mejor que le puede pasar a una Virgo ascendente en Virgo es tener una luna nueva con Mercurio Casimi en la casa 3, patrocinada por Saturno y Júpiter desde la casa 7 y 11. Eso es una maravilla. Esto es una melcocha. Esto es un postre delicioso para Virgo. Virgo es un signo, observen, Virgo es un signo que está, su planeta regente es Mercurio.
Mercurio en la casa 3 tiene una muy buena afinidad con Virgo porque le permite llegar al proceso o a la búsqueda o encontrar lo que estaba buscando. En la casa 3 es donde nosotros analizamos una situación. Una luna nueva es donde se está fecundando y se da algo o empezamos a generar desde el principio mental o desde la toma de una decisión algo para crecer. Urano desde la casa 9 o desde el medio cielo de Virgo está pidiendo camisa de fuerza y hay que soltar y algo uraniano que se presenta en la casa 3, alguna vicisitud, algo que se pueda dar o se pueda plasmar para la toma de una decisión o reevaluar o replantear algo que ya se venía haciendo típico de Mercurio que esté retrogradando en el grado 28 para generar ese ave fénix. Recuerden que el proceso ave fénix del grado 28 es agrandar. Por eso tiene un plumaje más grande, tiene unas garras más grandes, un pico más grande para hacer algo. ¿Sí? Hay un propósito de por qué el ave fénix es ave fénix. Hay una esencia. También la casa, este grado 28 de Escorpio, me encanta porque es el vacío, es la caída perpetua, la caída eterna, la caída permanente, el vacío permanente. ¿Qué significa el grado 28 de Escorpio al ser una caída permanente que nunca vas a tocar fondo? Por eso quizás la intensidad escorpiana, quizás cuando esos planetas se acomodan o cuando hay una luna nueva en Escorpio, con Mercurio, para Virgo, es esa capacidad de decir, nunca se va a llenar, siempre va a haber más y más y más y más. Es como aprender a vivir en el vacío, ¿sí? A veces el vacío da la sensación de que necesito algo para que deje de ser vacío, pero ¿por qué es vacío? Justamente por eso, porque tiene todo el tiempo la capacidad de poder recibir, la capacidad de poder receptar e ir transformando a través de la propia caída eterna. ¿Cuál es la idea o cuál es lo perfecto que puede llegar a pedir una luna nueva en Escorpio en el grado 28 para un signo tan exigente y tan detallista como Virgo? ¿Cuándo vamos a caer y tener algo fijo? Nunca. Una luna nueva en ese grado 28 nunca cae, nunca toca fondo, porque es el vacío. En el mismo momento que toque a Tauro, pues se acaba el vacío o el efecto de la necesidad. Todo esto para decirle a Virgo que es un excelente momento para sembrar nuevas ideas a través de ese vacío, a través de quererse llenar con algo. En la casa 3 es infinito. La casa 3 es infinita porque ahí estudiamos el conocimiento, las palabras, los números, estudiamos el saber. Y ustedes saben que el saber o la inteligencia siempre es más, 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 más. Entre más sabemos algo, más aparece, más aparece. Es como un tema que emerge todo el tiempo. Una luna nueva que la van a saber aprovechar muchísimo los ascendentes o soles en Virgo, dado que tienen a Júpiter en la casa 11, ampliando la capacidad de poder proyectarse hacia el futuro, hacia los demás. Un Saturno en casa 7, grado 25 también, que patrocina mucho la mancuerna del otro, típico. Y en la casa 3, encontrar la solución y estar y sentirme mejor con las decisiones que voy a tomar, con las nuevas decisiones que la vida me ofrece para tomar. Virgo aprovecha. Este 20 de noviembre, el mejor estado emocional que puede tener Virgo lo va a vivir ahora. Estamos a 5 días. Mañana 4, 3, 2, 1 y esta semanita van a tener una conexión muy bonita entre mente, emociones y cuerpo. En buena hora para Virgo. ¿Quiénes son de signo Virgo? A ver, está por acá, los leo. Virgos, ascendentes, soles en Virgo. Este es el momento para ustedes. Tuve un robo, dice Constanza. Sí, Mercurio retrógrado rige los chismes y los robos. Mercurio retrógrado en el grado 28 es lo que se pierde. Lo que se pierde energéticamente a través de la palabra, que es comúnmente sabido por nosotros como chismes, sí, energía que se pierde. Por eso la energía se pierde cuando se activa el chismoso de nosotros. Cuando el chismoso o la chismosa de nosotros, nuestro chismoso interno se activa, las cosas se pierde la energía, porque gastamos energía en otras personas o en otros actos que nada que ver con nosotros. O también es donde se pierden las cosas, ¿no? Fíjate que ella está diciendo acá que tuvo un robo. A ver, ¿dónde está? Yo lo estaba leyendo acá. Uy, me olvidé dónde quedó. Alquiler. Acá, mi ascendente es Leo. Voy a tener que resurgir. Ah, eso es lo que es el comentario que hace Sandra. Voy a tener que resurgir porque tuve un robo.
También es típico de esto, ¿no? Mercurio retrogradando, donde algo se pierde la información, se pierde la energía, se pierde estos temas, ¿no? Pues bien, un abrazo. Gracias a ustedes también por acompañarme. Mira, qué bonitos. Gracias por sus mensajes aquí en TikTok, en Instagram. Gracias también por sus maestros. Gracias por compartir con nosotros. Gracias, Javier, por dedicarnos este tiempo. Gracias a ustedes por ver también y estar aquí acompañándome. Un abrazo. Gracias por sus mensajes. Sí, totalmente valorados. Esas porras sirven, claro. Muy bien. Juliet Tarot, hola desde España, un abrazo para ti, Juliet, también, qué rico. Hola, gracias, un abrazote, Virginia. Gracias a Virginia también, está siempre muy activa. Un abrazo, saludos desde Málaga, abrazote desde Málaga también. Bueno, aprovecho para saludar también a los incógnitos, abrazote, excelente live, maestro Javier, un abrazo, mi niña. Gracias a ti también por estar acá. Bueno, miremos Libra, vamos a ver para Libra cómo se acomoda esta luna nueva. Recuerden que la luna nueva la vamos a tener en 5 días, entonces tomando el radix y viendo la perspectiva de una luna nueva para Libra, si eres ascendente en Libra o Sol, luna Libra, esto está en la casa 3, en la casa 2. En la casa 2 le corresponde a Libra. Eh, es una luna muy bien acomodada. Recordemos desde el inicio que para todos los signos del zodiaco es una luna acomodada, es una luna que trae cosas buenas, es una luna que nos llena, nos recarga, nos da fuerza, nos da energía y sobre todo la capacidad de sentir mucho mejor. Esta luna nueva para ustedes de ascendentes o soles en Libra tiene un excelente patrocinio por Saturno, Júpiter y claramente Mercurio Casimi que se mete allí. Puntos de recompensa. La economía cambia, los recursos se mueven, Libra. Esta luna nueva del 20 de noviembre empieza a mover los hilos que son invisibles. Fíjense que el grado 28 de Escorpio no lo vemos. Es algo que no es tangible, que no es como tan obvio, no es tan es matemático, pero no es físico. Urano que se opone y hace el lado contrario es empezar a mirar con ese Urano nuevas posibilidades. Vale la pena, Libra, que creas en la fe, ¿no? Creo que hay un signo que está siendo más llamado a tener fe y confianza del proceso y son ustedes, Libra. La casa 2 se vuelve muy tangible. En la casa 2, por ejemplo, en la astrología estudiamos los bienes, estudiamos parte de la recompensa que la vida nos da por hacer un tipo de ejercicio. En la casa 2 se estudian de manera más directa los temas terrenales, físicos, concretos, ¿sí? El papel moneda. El hecho de que esta luna se esté dando en este lugar para ustedes, esta lunación, los invita a que crean también en lo que ustedes vienen haciendo y aprendan a reconocer en ustedes el valor que han venido generando durante este año. No todo tiene que ser dinero tampoco, porque la casa 2 se ve siempre como algo muy efectivo, como algo muy económico, pero también esta lunación está pidiendo, esta luna nueva está pidiendo en generar unos nuevos pensamientos y en reconocer, por eso Mercurio está retrógrado, reconocer la labor, reconocer lo que ustedes han hecho, que son una sustancia. A lo mejor las cosas no salieron como se esperaban. También podemos ver que este año para ustedes los Libra han tenido a Urano en la casa 8 y trae mucho imprevisto o ha traído mucho imprevisto a lo largo de estos meses. Esta luna nueva es como la manera de poder resarcir de una u otra forma con ustedes mismos una química distinta, marcando un periodo de tiempo de 6 meses en temas laborales y en temas profesionales con una mejor situación en la casa 10, que son las metas y la reputación. Creo que hasta ahora se empieza a sembrar, Libra. Todo esto para concluir que este 20 de noviembre inician ustedes en una fase energética de sembrar algo nuevo con fines económicos o con fines de generar una retribución típico de la casa 2 y que ustedes puedan ver en los próximos 6 meses con Saturno en 6 y Júpiter en 10 anhelos y nuevas ideas de fe, de fuerza, de confianza, de optimismo, todo esto que se necesita para alcanzar las metas. De ahí quizás que ese Júpiter exaltado en el grado 25 coincida con esta luna que se da en ustedes en la casa 2, que son los registros reales, lo tangible. La vida con esta luna nueva en el grado 28 y con ese Mercurio está diciendo que para aterrizar y concretar temas de la casa 2, primero hay que generar un punto de pensamiento para que la energía no se pierda. Eh,
Lo peor que puedes hacer ahora, Libra, este 20 de noviembre con esta luna nueva es subestimar tu manera de pensar. Mercurio es donde está diciendo, por el contrario, Mercurio Casimi, fecundado por el Sol y la Luna en la casa 2 piden todo lo contrario. Sé tú el primero en darle valor, casa 2, valorar ese nuevo pensamiento, valorar esa nueva idea, aunque quizás puede ser un poco loca con ese Urano por allá desde la casa 8 que diga, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Dónde ves eso? Eso no existe, o nadie hace eso, o eso no es valioso. Tú debes ser el primero con ese Mercurio allí en la casa 2 de darle valor a eso que estás pensando porque más adelante va a representar un triunfo claramente en la cotidianidad donde está Saturno y también donde está Júpiter, los cronos que auguran que más adelante con el trabajo pueden hacer. Muy bonita esta luna nueva y sobre todo de mucho provecho para ascendentes en Libra. Es un proceso muy magnético y es un proceso muy fecundo y muy propio y también muy espiritual. Cuando una luna nueva en Escorpio que rige el valor o la integración de lo sutil se da en la casa 2 que es tan obvia y tan tangible, acomodada por Saturno y Júpiter, es quizás la garantía de que lo que vas a hacer o los proyectos que inician sí o sí van por buen camino. Pues no sé, ya ustedes me contarán los Libra, ¿en qué están? Porque eso está muy bueno para Libra, ¿en qué están? ¿Cómo? Aunque de por sí es una luna con el patrocinio de Júpiter y Saturno, siempre va a ser una luna que nos trae cosas buenas. Siempre, siempre va a ser. Por eso mencionaba al inicio que es como la manera de poderlo vivir, más alentador. Marisol, ya extrañaba yo a Marisol, ya te iba a poner falla, Marisol. Feliz sábado de Saturno, almas cósmicas. Un abrazo para Marisol. Yo dije, ¿qué pasa que no está Marisol? Ya extrañaba yo a Marisol. Dijo, voy a ponerle falla a Marisol, pero no, ya voy a borrarla de la falla. Ya le había puesto falla, pero entonces ya vamos a borrar. ¿Sí ven? Mercurio retrógrado, hay que revisar bien. No, mira, ahí está ella presente siempre. Muchas gracias. Dice por acá, ascendente en Virgo, pero tengo a Libra en la casa 1 y ajusta muy bien. Me alegra escuchar cosas tan buenas. Un abrazo, Diana. A mí también me alegra poder dar ese mensaje tan alentador para Libra. Que Libra este año lo han traído mucho de coche, ¿no? Mucho de Libra creo que ascendentes en Libra y signos Libra pues han estado fuerte en todo este proceso, ¿no? Han estado como muy marcados en toda esta línea. A ver, está por acá. A ver, vamos a mirar quién sigue. Vamos con el signo de Escorpio, los protagonistas de esto, o calculen ustedes. Escorpio, los protagonistas. Vamos a hablar quiénes son ascendentes en Escorpio, soles, lunas en Escorpio. Pues este es el momento de ustedes. Bueno, Escorpio, que están ustedes cumpliendo años, el sol está allí, apenas les quedan 2 días. Escorpio. Vamos a mirar esta luna nueva de este 20 de noviembre para ascendentes en Escorpio, soles y lunas. Corresponde en la casa 1. Qué momentazo, Escorpio. Qué delicia ser el signo Escorpio. Qué delicia ser ascendentes en Escorpio. Muy bien. ¿Cuántos ascendentes? Este es el momento más esperado por ustedes, mis queridos escorpianos. ¿Quiénes son de signo Escorpio? Quiero leer aunque sea una persona, a ver en TikTok, uno que sea, porque esto hay que felicitarlo. Esto es delicioso para Escorpio. Ascendentes en Escorpio, lunas en Escorpio, qué momentazo están viviendo. Esto es como estar viendo un partido y hace falta que metan un gol y tú estás haciendo ahí sentado y como que a ver y casi que lo mete, casi que no, y enero y febrero y casi y marzo y mayo y casi, casi, pero nada, hasta que finalmente alguno de los jugadores le pega esa pelota y mete ese gol y tú dices, descansas y gritas con esa emoción y dices, gol y te sale desde el alma. Algo así, y es emocionante, claro, es una luna nueva a 28 grados de Escorpio, no es cualquier cosa, es un signo intenso, es un signo visceral. Ascendentes en Escorpio, soles o lunas en Escorpio, ahí estamos metidos de cabeza. A ver, yo soy Escorpio. Enhorabuena a estos escorpianos. La vida les sonríe, la vida los llena de gozo, la vida los llena de toda la riqueza y de toda la abundancia que puede tener una persona en este planeta. Y no es dinero,
Es algo más valioso que el dinero, Escorpio. No, aquí no hablamos de eso. Lo voy a volver a repetir. Esta luna del 20 de noviembre para ti, ascendente en Escorpio o Sol en Escorpio, Mercurio Casimi que fecunda las ideas, patrocinado por Saturno y por Júpiter en exaltación. Esto ustedes no lo vivían, ascendentes y soles en Escorpio, hace un buen de años, por lo menos más de 20, 30 años. Qué momentazo, Escorpio. Además tienes a Júpiter allí de tu lado, Saturno, Neptuno, que patrocina también las ideas y las formas de hacerlo. Ese sol que se está dejando caer en ese vacío eterno, es el vacío eterno de Escorpio, lo que nunca se llena, y qué bueno que nunca se llene, porque a través de esa caída constante y permanente es que se logra dar el proceso espiritual. Escorpios, ascendentes y lunas en Escorpio, es un excelente momento este 20 de noviembre para llenarse de toda la riqueza y de toda la abundancia que este planeta ofrece. No es material y no es dinero. Es toda la confianza, la fuerza, la filosofía. Ustedes son la tabla periódica del zodiaco, ustedes son la química pura, ¿sí? Escorpio, ya deja de pelearte contigo mismo. Esta luna nueva en la casa uno te dice, reconócete como ave fénix, como escorpiano que eres. ¿Qué haces constelando el aguijón? ¿Para qué constelas el aguijón? ¿Para qué constelas el veneno? Eres el veneno. ¿Para qué constelas el aguijón? Eres un escorpio, tienes aguijón. Eres eso, eres ese aguijón. Es que tengo miedo, dice Escorpio. No tienes miedo, Escorpio. Con esta luna nueva reconócete a ti mismo. Eres el miedo hecho carne. Es una luna nueva que invita en la casa uno a generar esa fuerza de adentro hacia afuera, y ese ave fénix reconoce las nuevas garras que tienes, reconoce el pico que tienes, el plumaje que tienes ahora. Si eres ascendente, sol y luna, disfruta este 20 de noviembre y conságrate a través de tu propia presencia y existencia escorpiana. Deja de pelearte con tus propias partes, con las partes feas, con los equívocos, con el ayer, y reconoce todo eso para que puedas salir esta luna nueva, emerger de esta vida distinta y pasar a la casa 2 en Sagitario y aterrizar los proyectos o las fuerzas, las ganas. Deja salir toda esa pasión. Venus en Escorpio, Lilith en Escorpio, Mercurio, Casimi, ahí, Sol y Luna fecundándose en la casa uno, en el yo. Júpiter que patrocina desde la casa 9, Saturno en la casa 5. Tienes todo. Eres la tabla periódica, eres el signo, la química, eres el laboratorio. ¿Y qué hace un laboratorio? ¿Qué hace un laboratorio? Producir medicina, remedios, metamorfosis, es donde cambiamos las cosas. Eres parte de la biología. ¿Qué haces por ahí constelando el veneno? Eres el veneno. Esa es la parte que te está pidiendo la luna nueva en el signo grado 28 de Escorpio de ustedes, ¿no? Son los escorpiones. Es que, qué miedo esto y cómo me quito este miedo. No tienes miedo, Escorpio. Cambia la palabra. Mercurio está allí con Urano. Cambia la palabra. No tienes miedo. Eres el miedo. ¿Qué voy a hacer con este miedo? Eso es lo que está pidiendo la luna. Autenticidad, honestidad y ser genuinos con todas las partes, incluso con la sombra. Incluso con la sombra escorpiana. No hay que rechazar las versiones pasadas, hay que aprender de ellas. Por eso Mercurio retrogradando te dice, sé fiel a ti mismo. Y a través de esa química y a través de toda esa fuerza interior puedes conseguir lo que vas a planear en los próximos 6 meses. Qué bello para Escorpio. Yo no soy ascendente ni de signo Escorpio, pero está hermoso para eso. ¿Dónde están los escorpiones del zodiaco? A ver, están ahí en la cueva, escondidos, ya no más, salir de esa cueva. ¿Qué hacen por ahí escondidos mirando por los lados, por la rendija? Ya deja de mirarte por la rendija, Escorpio. Y ya lo que pasó, pasó y ahora es momento de sacar toda esa fuerza que ofrecen los cronos. Dice por acá, sí, ya no lo oculto, Abra Maestro, tal cual, es ahí. Hola, soy Escorpio, grado 20, qué bonito leerlos, mira. Venus, Sol, Urano. Esos son ustedes, Escorpio. A ver quién dice por acá. Dice por acá, bello, mira, Escorpio, Tauro también. Su intuición a flor de piel. Sí, es que eso, a mí se me paran los pelitos hablando de Escorpio aquí.
Sí, yo sé, es chistoso, se me paran los pelos que no tengo. Pero sí, estos pelitos sí, se me paran los pelos, claramente no que no tengo, pero de la mano sí. Es una forma de decir que me emociono también de ver tanta energía para Escorpio. Se me paran los pelos que no tengo, sí, señores. Aquí estoy, tarde pero seguro. Un abrazo. Hola Javier, Marisol. Un abrazo por acá. Dice, no, solo el escorpión con veneno, la serpiente, la capacidad de morir, renacer. Qué bello que hayan podido conectar, que hayamos podido conectar con esta energía escorpiana. Me gusta. Julia dice, vamos para allá. Sol, escorpio, luna. Presente, ahí sí salieron. Tengo un escorpio en Mercurio, muy bien. Abrazos, gracias maestro. Denle voz, denle vida a eso. A veces Escorpio se la pasa diciendo, ¿y cómo me quito esto y cómo me quito lo otro? No soy. Con todo ese compostaje, es una luna nueva, es que es una luna nueva en el grado 28 patrocinada por Júpiter y Saturno. Ese es el tema, no es una luna nueva cualquiera. Si fuera una luna nueva cualquiera ya habría acabado hace rato. No, es una luna nueva que los cronos, recuerden ustedes que Júpiter y Saturno a ese grado y Neptuno, pues no hay otra cosa que reconocer mi propio veneno. Ya no me peleo con el veneno. ¿Qué hago yo peleándome con mi propio aguijón? ¿Qué hago yo peleándome con mi propio sentir? No, es el momento de validarlo. Por eso le corresponde a Escorpio en la casa uno. Y la casa uno es la personalidad, la casa uno es el yo, la casa uno es lo que soy en esencia. Entonces es lo que va pidiendo, ¿no? Es lo que va pidiendo conectar o es lo que va pidiendo regenerar en este caso. Bueno, vamos a mirar, algo pasó aquí. A ver, algo pasó, vamos a mirar, algo pasó. A ver, aquí está. Ustedes me escuchan, me avisan si se puede escuchar. Ustedes me avisan si se puede Recording in escuchar. progress. Si me pueden escuchar, Recording genial. stopped. A ver, vamos a mirar. Parece que algo dejó de transmitir por allí. Y ya lo tenemos por acá. A ver si está por acá. Ustedes me dicen si ya me pueden escuchar. Parece que de la emoción y de todo, parece que se fue un poquito. ¿Está por acá? Ustedes me dicen. Ustedes me dejan saber si ya pueden ver, escuchar y demás. Creo que se fue la imagen en un momento. Creo que se fue levemente. Mercurio retrógrado sacó la imagen. Miren ustedes, es que se va mostrando. Les agradezco si ustedes me dicen por acá en TikTok. No sé si me están viendo en TikTok. Si ustedes me ven en TikTok, si se ve, ok, gracias. Ya me confirmaron de TikTok. En Instagram, si hay alguien, es que no veo los mensajes. Si hay alguien que me pueda escribir en Instagram. A ver, esperemos que nos den por acá. Y en YouTube me dicen que sí, ya confirman en YouTube. Un abrazo, gracias. A YouTube, gracias. Ya, perfecto. A ver, voy a colocar. Es que sí ves, cuando no se comenta mucho, ¿vieron que la astrología es real? Eso es Mercurio retrógrado. Me gusta ese mensaje, Marisol. Vea, eso es astrología viva. Mercurio retrógrado en ese grado 28. ¡Pum! Se fue la imagen. Sí, ahí está. Bueno, vámonos. Creo que fue bastante puntual, ¿no? Bastante puntual lo que se habló de Escorpio. Vámonos a Sagitario. Si eres ascendente en Sagitario o tienes la luna en Sagitario, vamos a mirar cómo está para Sagitario. Recordando que es una luna nueva que corresponde para Sagitario en la casa 12. ¡Wow! Bueno, Sagitario, la casa 12 es la caja de Pandora. En la casa 12 hay lo que quieras.
En la casa 12 podemos encontrar desde lo más fantasioso, desde lo más temido, hasta las soluciones más grandes, porque la casa 12 se nos vuelve un escenario conflictivo. Esta luna nueva que vamos a tener el 20 de noviembre para ti, Sagitario, es fecundar y embarazar el inconsciente. Esta es la parte donde le llamo yo embarazar el inconsciente. ¿Por qué? La luna nueva en Escorpio le pide en este caso a Sagitario con Júpiter y con Saturno en la casa 4 y en la casa 8 aprender a embarazar el inconsciente. ¿Cómo se embaraza el inconsciente? Si es Sol y Luna, masculino, femenino, yin, yang, ¿qué es esto de embarazar el inconsciente? ¿Cómo a través de mi psique, cómo a través de mi casa 12, cómo a través de lo que yo tengo no consciente, genero un punto, mi sol, mi identidad, por eso Mercurio está allí, involucrado en esta lunación, para empezar en un proceso distinto de nuevas doctrinas, disciplinas. Excelente momento para Sagitario para empezar a meditar, por ejemplo, alimentar la casa 12, alimentar los conceptos. Excelente momento para Sagitario de poder analizar y tener esa fuerza que a la final tienen a Marte en Sagitario para iniciar un proceso distinto a través de la psique. Esto es muy espiritual también. Júpiter desde Cáncer en la casa 8 le está señalando a Sagitario que hay que mover cierta sustancia de casa 8, de casa 12, ciertos temas emocionales. Saturno también pide que se haga una fecundación distinta a través de todo lo que tenemos en la casa 12. La casa 12 es una de las casas que siempre lo he dicho, es la más difícil porque en la casa 12 tenemos cosas incluso de nuestras vidas pasadas. En la casa 12 tenemos mucha información que a veces no es tan fácil para nosotros porque hay demasiado, demasiado de mamá, de papá, de vidas pasadas, de duelos, etcétera, muchas cosas. Entonces, una luna nueva allí con ese Mercurio pide que haya el principio mental a través de Mercurio, que es el principio mental, con Urano, romper esos esquemas habituales y empezar a ser un poco más consciente de todo ese lastre que traemos, Saturno en casa 4, apaláncate de ese lastre porque también hay cosas buenas. A veces asociamos la casa 12 solamente con lo malo, pero en la casa 12 también tenemos la representación de nuestros ancestros. En la casa 12 también tenemos la representación de lo que fue nuestro yo en antiguas versiones o vidas pasadas. Entonces es el momento de ser consciente o de traer esto con Mercurio y empezar a embarazar el inconsciente para ver otra cosa de manifiesto en la vida real, con ese Marte que ustedes tienen allí. Entonces, Sagitario aprovecha estos tiempos para generar una simbiosis, generar una cosa y una metamorfosis y sacar ese ave fénix que muy posiblemente esté trayendo algunas diferencias. De por sí te esperan 7 años de mucho conflicto con el otro. Si tienes pareja, si tienes socios, si tienes aliados, hay que empezar a mirar hasta dónde estoy siendo yo, Sagitario, ascendente Sagitario, Sol en Sagitario, hasta dónde estoy siendo yo leal a mí o hasta dónde me estoy alquilando. Urano va a pedir muchos cambios a través de la otra persona. Entonces, creo que enhorabuena para generar unos conceptos distintos acerca de tu propia filosofía de vida, Sagitario. Bien entusiasta esto para ustedes, también determinante y obviamente con mucha responsabilidad, con una responsabilidad interna allí. Vamos con Capricornio. ¿Quiénes son de signo Capricornio o ascendentes en Capricornio? Esta luna es para ustedes, esta luna nueva que vamos a tener el 20. Anotemos por acá para que ustedes lo puedan observar, para que no se pierdan. Capricornio. De Capricornio, luna nueva que se da en tu casa o corresponde en la casa 11. 11 Capricornio. La casa 11 es de los grupos, la casa 11 es de los demás, la casa 11 es de cómo me relaciono también con el futuro y el futuro llamado hijos, el futuro llamado los hijos que muchas veces no pueden ser hijos biológicos, pero que sí se van convirtiendo las otras personas con las que tú participas y generas esa idea y esas creencias con los demás. Muy buen momento para ascendentes en Capricornio o soles en Capricornio. Mira,
de compartir mucho en grupo y qué rico. Por eso vamos a estar el otro fin de semana allá en Bogotá, participando de la Casa 11, de los grupos, los talleres, el trabajo mancomunado. Esta luna también en la Casa 11 le permite a ascendentes y a soles en Capricornio sembrar nuevos conceptos, sembrar nuevos grupos y manejar su alquimia, interactuar su energía con los demás. La Casa 11 son los otros, es el mundo. La Casa 11 es cómo yo veo a la humanidad, cómo me relaciono con esa palabra que es una sola humanidad, pero que conecta a muchos y habla de culturas, habla de diversidad, habla de todo esto, hasta dónde genera un punto emocional y hasta dónde y cuál es el concepto que tengo del otro. Por ejemplo, creencias que tengan que ver en relación de mi yo, casa 5, y Mercurio que está en la casa 11, hasta dónde tengo el concepto de quién es el otro, de quién es la humanidad o hasta dónde puedo sesgar esto. Entonces, Capricornio, un excelente momento este 20 de noviembre para que te cargues de esta fuerza genuina y te relaciones muy bien, tengas nuevos estudios, nuevos conceptos y tal parece que en los próximos 6 meses la vida te pone a vivir situaciones grupales. En los próximos 6 meses, Capricornios ascendentes van a estar trabajando con esta lunación conceptos de creencias y conceptos que tengan que ver también acerca del futuro. Es un buen momento para ascendentes y soles en Capricornio pensar a largo plazo. Algo que tiene la casa 11 o cuando hay una lunación, una luna nueva en la casa 11 con Mercurio allí, es el momento oportuno con su planeta regente. Recuerden que su planeta regente Capricornio es Saturno y Saturno se ubica al grado 25 junto con Neptuno en la casa 3. ¿Qué es lo que le está diciendo? Y está patrocinando esta nueva oportunidad, está patrocinando y fijando que eso que has hecho o esa forma de pensar tiene una coherencia también hacia tu filosofía de vida con el mundo, con los demás. O sea, menos solitario Capricornio, que a veces Capricornio puede volverse muy ermitaño, volverse muy solitario, menos solitario Capricornio y más abierto a compartir, más abierto a de pronto no ser tan estructurado, tan gruñones. Capricornio puede llegar a ser muy gruñón, ¿no? También, cabe aclarar esto. A ver si hay Capricornios por acá. Capricornio presente, dice Margarita. Luna en Capricornio. También las lunas en Capricornio son bellas. Buenas noches, un abrazo. Bulgaria. O sea, nos ven en Bulgaria. ¿Cómo estás? ¿Qué hora es en Bulgaria? Sácame una duda. ¿Qué horas son en Bulgaria? Tú estás en Bulgaria. A ver. Un abrazo desde Bulgaria. Vesdalí, Genova, Angelova. Angelova, una pregunta. ¿Qué hora es en Bulgaria? Ella dice que nos está viendo desde Bulgaria en YouTube. Calculen ustedes. Presente, Capricornio, un abrazo. Capricornio, gruñona. Capricornio desde México, un abrazo también para Ciudad de México, los que están allí. Saludos desde Mar de Plata. Eso está muy bien. Bueno, vamos a pasar para Acuario. A ver quiénes son Acuarios. Llegó Acuario. Vamos a mirar esta luna nueva para Acuarios. Voy a colocar el radix de cómo se acomodan las cosas para Acuario. Si eres ascendente en Acuario o tu signo solar es Acuario, esta luna nueva, recuerden que es luna nueva de este 20 de noviembre, les corresponde en la casa 10. Éxito, éxito. La casa 10 es la casa del éxito. La casa 10 es la casa de las metas. Pensar claro y conciso en las metas. Yo creo que esta luna invita mucho a ascendentes acuarios, soles en acuarios, a unir esa capacidad de ser concretos y aterrizar, por lo menos empezar a sembrar. Como es una luna nueva, quiere decir que Sol y Luna están en conjunción en el grado 28 de Escorpio, donde también está Mercurio Casimi. Mercurio es la idea que se fecunda, lo que nosotros podemos percibir como algo nuevo en la vida, sobre todo a largo plazo. La casa 10 o cuando Acuario tiene una luna nueva en la casa 10 es la gran oportunidad de poder visionar o intencionar a través de las emociones
del pensamiento mental, que rige en este caso Urano, y con Acuario, que pide algo novedoso o un cambio de identidad. Y ustedes, como son Acuario, vienen mutando de piel y les espera deliciosos casi 20 años con Plutón en Acuario, que les va a estar cambiando y transformando la vida y la personalidad. Pues en medio de tanta alquimia y en medio de tanto ahogo y en medio de tanto caída y el eterno vacío escorpiano, esta luna nueva pide, bueno, ¿y qué intencionas tú y cuál es la próxima meta o cuál es la meta a realizar y a desarrollar, sobre todo en un sentido de vida de ustedes mismos? ¿Dónde la tabla periódica, porque ese grado 28 es la tabla periódica donde ocurren las metamorfosis, que toda esa metamorfosis sirva para pragmatizar algo con Saturno en la casa 2, darle forma a algo que puede estar amorfo? Plutón en Acuario puede quizás poner algo de tela, poner algo de velo y que hayan muchas cosas que no cuadren todavía en la vida o por lo menos como se observa. En la casa 10 es también como se observa Acuario a sí mismo. Entonces hay algunas piezas del rompecabezas que no estén encajando. Es una luna nueva que van a poder aprovechar si eres ascendente o sol en Acuario este 20 de noviembre para sembrar algo que a futuro signifique algo para ustedes emocional y que sea el valor propio. También una casa 10, una luna en la casa 10 le está pidiendo a Acuario qué tanto he crecido, cuál es la edad biológica, cuál es la edad de mi cuerpo, cuál es la edad que aparece en mi cédula, Saturno en la 2, cuál es la edad que tengo y qué tanto he venido creciendo a través de mi propia sustancia emocional. En la casa 10, recuerden también que en la casa 10 se conoce como la fama o la expansión. Entonces, a veces en la casa 10 podemos estar mostrando algo al público, pero que a veces carece de lo que está pidiendo Saturno y de lo que está pidiendo Júpiter en la 6. Es decir, a veces faltan cimientos todavía. Escorpio es un signo de intenciones, Escorpio es un signo de vibración, Escorpio es un signo de sutileza. Una luna nueva en el grado 28 con Mercurio lo que está pidiendo es intencionar algo que sea casa 10 meta a nivel de mundo o de cómo ustedes observan el mundo. Muy fluido, claramente, esto está muy positivo, está muy marcado por Saturno, Júpiter que vienen patrocinando y recordemos aquí cuál es el águila, cuál es la garra, cuál es el pico, cuál es el nuevo plumaje que quiero mostrarle al mundo, típico de la casa 10. Y Plutón, que es el planeta que rige a Escorpio, pues está, ustedes lo tienen ahí y lo van a seguir teniendo unos buenos años. Entonces, creo que en este momento lo mejor que puede reconocer Acuario o ascendente en Acuario es dónde me duele. Hacer el reconocimiento primero de la herida, hacer el reconocimiento de lo que estoy barriendo, hacer el reconocimiento de lo que es evidente, casa 10, y que aunque yo lo quiera tapar, pues sí, es evidente que me está doliendo. Algo nos duele en el grado 28. Muchas veces es visible, casa 10, para los demás, pero me cuesta trabajo a mí, Acuario o ascendente, reconocerlo. A veces los demás dicen, claro, le duele esto, le duele lo otro. Y Acuario puede quedarse, no, fíjate que no, no, nada que ver, no es por ahí. La tendencia a, con Mercurio retrógrado, a desviar la atención o a no reconocerlo. Lo que decía al inicio del live, hasta dónde tengo la capacidad de humillarme a mi propio proceso y sobre todo reconocer. Recordemos que es una luna nueva que pide reconocimiento de errores, reconocimiento con Urano y Mercurio, hasta dónde he cometido temas en el pasado para no volver a tropezar con la misma piedra, que no se me vuelva cíclico esto de que me esté doliendo siempre. Es también lo que pide la casa 10. Por eso la casa 10 sí es muy bonita de las metas y del éxtasis y de lo que se muestra, pero también la casa 10 está regida por Capricornio, está regida por Saturno, pide adultez, pide crecimiento, pide madurez, pide aterrizar muchas cosas, pide que el peso de necesita unas bases sólidas. Quizás es el patrocinio que hace Saturno y Júpiter para esta luna nueva, para todos los ascendentes y soles en Acuario. ¿Dónde debo reconocer, dónde me he caído, dónde me ha dolido para no volver a cometer los mismos errores? Por ahí va. Porque si no se me vuelve un hámster, me vuelvo hámster Acuario, ¿no? Y entonces sí ocurre una regeneración plutónica, pero sobre la misma, sigo dándole vueltas al mismo hueco. Algo así, o lo cíclico que llamamos normalmente.
¿Quiénes son ascendentes en Acuario, soles Acuario? ¿Quiénes están por ahí? Y llegamos a la otra punta protagónica que es Piscis. Que aprovecho para decirle a Piscis gracias porque llevo 2 horas en este live. Llevo 2 horas en este live y pues Piscis viene esperando desde Aries. O sea, calculen ustedes, qué paciencia. Qué paciencia la de Piscis. Primero que todo, Piscis, gracias. Voy a dejarles los tiempos para que puedan adelantar y mirar el live. Pero primero, Piscis, pues gracias por la paciencia de acompañarme hasta acá. Ya. Vamos a mirar esta luna nueva con lupa. Recuerden, luna nueva que se va a dar este 20 de noviembre. Piscis, solecito Piscis, dice por aquí. Alguien, sí, esperando. Javier, esperando, dicen por acá. Javier, soy Piscis, un abrazo, te vemos, te estamos escuchando, gracias, un abrazote. Vamos a mirar, aquí en TikTok, un abrazo, ayúdame desde Argentina, un abrazo para ti también desde TikTok. Bueno, Piscis, una luna nueva que te corresponde, le corresponde a Piscis esta lunación en la casa 9. Y es una luna nueva que al igual que todos los demás signos, patrocinada por Saturno y sobre todo por su planeta Neptuno. Piscis ya llegó a un punto más tranquilo. El hecho de que esta luna se dé en el grado 28 por Neptuno, Saturno y Neptuno tienen una gran ventaja cuando están en este grado de Piscis y patrocinando esta luna nueva en Escorpio. Y la gran ventaja que tiene es, reconoce que vas por el camino correcto. Es la sensación, la percepción y la intuición de decir, sí, voy bien. La casa 9 es donde aparece el maestro interno. Cuando Neptuno está patrocinando una luna nueva en un aspecto trígono, para ponernos muy detallistas o para ser como muy técnicos, cuando ocurre eso con Neptuno, pues Piscis se llena de confianza, Piscis se llena de propósito, es una luna nueva también que le dice a Piscis mirar al futuro de manera distinta, el conocimiento, como que hasta ahora Piscis empieza a resucitar de las cenizas. Esto sí que está bien marcado, porque ese grado 28 o 29 son los finales donde ya no va más. Neptuno se ubica en el grado 29 para ustedes. Recuerden que Neptuno está retrogradando, ya hizo un proceso de quema en Aries, entonces esto ya quemó algunas cosas. Y Saturno que apoya y apalanca. Piscis, de ahora en adelante, a partir de este 20 de noviembre, mejores sustancias, mejor entendimiento, las cosas empiezan a hacer más clic, la energía empieza a hacer más match. En este caso, Piscis logra comprender, integrar. Habían cosas que Piscis ya sabía, pero no había podido integrar. Es que una cosa es saber algo y otra cosa es integrarlo. Aquí habla de integración. Cuando Neptuno hace un aspecto trino a una luna nueva con Mercurio Casimi allí metido en la casa 9, es no solamente tener la información, sino estar listo y preparado y con esa fluidez de decir, ok, ya no solamente tengo el conocimiento, sino que además me voy a permitir fluir con esto. Mucha integración después de tanto, pues es que hay que aplaudirlos. Yo sí aplaudo a Piscis, ascendentes en Piscis y soles en Piscis. Si hay un signo del zodiaco que vale la pena aplaudirlo en esta luna nueva 20 de noviembre, son los Piscis. Han tenido el nodo norte en Piscis, los eclipses se han dado en Piscis. El nodo no es fácil y pide transformación. Tienen a Saturno los últimos 2 años y medio, 3 años. Neptuno, que está acomodado aquí los últimos 17 años, está pariendo un nuevo Piscis. ¿Todo esto al tiempo? No, pues antes. Antes, Piscis, claro. Claro, claro, ascendentes, soles y lunas en Piscis, no ha sido un año fácil. El Piscis que diga que ha sido un año fácil, yo lo dudaría. Yo lo dudaría porque la mayoría de ascendentes, Piscis, soles y lunas o que tengan planetas en Piscis, este año han vivido finales, este año han vivido situaciones difíciles, crónicas. Eso sí, tener a Saturno y a Neptuno en ese vaivén de que estoy, que no estoy, que me devuelvo, que todo esto, pues ya era bueno que una luna nueva, es decir, que algo energéticamente tuviera ese sentido. Observen que la casa 9 también es donde yo le veo sentido a la vida.
a veces no es tanto lo negativo que nos pueda llegar a pasar, sino que Piscis viene de meses de decir, ¿y esto qué sentido tiene? O sea, ¿llegué aquí para qué? ¿O estoy aquí para qué? ¿O tanto vivir, tanto hacer? Porque eso fue o eso ha sido Saturno estos 2 años en Piscis, como que recalcando eso de no tiene sentido la vida. Una luna nueva en el grado 28 de Escorpio en la casa 9, patrocinada por su planeta Neptuno en trígono con Júpiter en Cáncer desde las 5. ¡Uf! Es como esa carga de decir, uy, ya, pues, me dieron descanso, ¿no? Ya, por lo menos ya siento, ya estoy mucho mejor. Como cuando despertamos de la anestesia y se siente esa sensación de estar entre aquí, entre allá, de algo feo, da como ese mareo. Ya, esa luna nueva marca el final, grado 28 crítico de algo que se empieza a cerrar en muchas cosas. Aquí sí debemos ser muy generales porque Piscis no solamente está cerrando un tema o dos temas o relación o demás, esto ha sido de todo, hijos, parejas, mamás, parentesco, adultez. Cuando Saturno y Neptuno se unen en un signo, eso es una auditoría de todo. Y con Nodo Norte allí, eso es con todo el paquete incluido, all inclusive. Entonces, Piscis, ese all inclusive, ya llega a un punto más fluidez, aparecen los trígonos, ya Júpiter como que va acomodando mejor las cosas acerca de los hijos, si es que los hay, o proyectos, casa 5, Neptuno ya, ok, entonces esto que yo venía pensando, ese es el trígono de Neptuno a la luna nueva con un gradito de orbe, o sea, eso es nada. Es ese trígono que dice, entonces no estaba tan loca, entonces esto sí va por aquí, entonces esto sí va por allá, y empezar a acomodar las piezas, sobre todo desde una riqueza emocional de adentro hacia afuera que le va a garantizar a Piscis hacer un muy buen debut en el 2026. Enhorabuena para Piscis, ya era hora de que estos puntos matemáticos se les ubicara, yo no digo tanto a favor, yo creo que también es merecimiento, es correspondencia. Ya Piscis está entendiendo un poco más el tema de por qué el dolor en las uñas, como el águila, ¿no? El ave fénix, de razón, claro, me sangraban las uñas, las garras, porque ya salen unas mejores. Tenía el pico dolido, pero ya tengo un mejor pico. Las plumas tienen una mejor ala. Entonces es como estar entrando en una onda mucho más química, porque esto es mucha agua, muchas emociones, y entender un poco más el proceso que el Nodo Norte viene señalándoles hacia una nueva perspectiva del yo y una nueva forma de vivir y de salir al mundo, por lo menos para el próximo año, cerrando este 2025. Enhorabuena, una luna nueva en el grado 28 de Escorpio para que Piscis termine de concretar esto. Muy bonito, para ustedes. Todo por un propósito que ahora es más claro. Casi lloro. Un abrazo, dice, casi lloro. Muchas pérdidas y transformaciones internas, sí, esto sí, yo sé que ha sido un año heavy. El Piscis que diga, no, fíjate que ha sido un año súper fluido y ha sido un año muy tranquilo, no, esto ha sido profundo, pero ya llega a ese punto matemático. Pues muy bien, muchas gracias a ustedes por acompañarme. Una luna nueva cargada de muchas cosas benéficas, una luna nueva que promete grandes avances, que promete grandes desarrollos para cada uno de nosotros. Hay que aprovecharla, contenerla. Gracias por estas 2 horas de programa. No solamente el live lo hago yo, el live también lo hacen ustedes con sus comentarios, con sus apuntes. Gracias por esta energía tan bonita, por siempre acompañarme. Lo hago con el mejor de los amores, la mejor de las pasiones en el grado 28 de Escorpio. Aprovechenlo, compártanlo, léanlo también. Recuerden empezar por el ascendente, por el signo solar. Gracias también a todos los que estuvieron aquí en TikTok, en Instagram. Muchas gracias. La pasé muy bien. Fueron 2 horas maravillosas de este live. Quería hacerlo porque es una luna nueva en Escorpio, que eso nos la vamos a sentir desde ahora. Recuerden que tenemos meditación este lunes, como todos los lunes normales, a los que todavía no conocen la escuela Centro Holístico, estamos aquí en Orlando, Florida, y por lo general ustedes pueden participar en esta meditación adquiriendo la membresía de la escuela de Centro Holístico. La pueden encontrar acá, ahí estoy compartiendo en pantalla. Ustedes van a mis redes o van a www.centro holístico Javier Aragón y ahí ustedes van a encontrar en este caso, consultas y membresías. También los que quieran algo más personalizado, los que quieran una consulta más en privado para tocar temas ya más personales y más puntuales. Claro que sí, también doy consultas, pueden reservar ahí sus consultas, membresía. Aquí ustedes entran en este icono
y ahí ustedes pueden adquirir la membresía. Ahí está, membresías y consultas. Esta membresía meditamos todos los lunes, los días miércoles hacemos psicología del tarot a través de los arquetipos de los arcanos, de los 22 arcanos mayores y los 76 menores. También vemos los días sábados, tenemos clase de astrología. Entonces, ahí tienen ustedes mucha información. Pueden adquirir su membresía para que puedan participar de estas clases en privado conmigo. Y ya, pues bueno, somos varios. Realmente la membresía la hacemos entre todos. Ya es un grupo de personas, somos una comunidad, nos reunimos los lunes en la noche para meditar. Tenemos como los días separados, como que los lunes en la noche meditación online en vivo, meditando conmigo, eso es como a las 8 de la noche aquí en horario Orlando, Florida, o lo que es la Florida. Los días miércoles tenemos psicología del tarot y los sábados, pues la parte astrológica para que ustedes también vayan aprendiendo de la mano con sus propias cartas natales, que eso lo vemos en la membresía, para que ustedes también lo sepan. ¿Dónde aparecen? En TikTok aparece la escuela, en TikTok ustedes le pueden dar clic y ahí aparece. Dice por acá Dulce Alfaro, súper recomendada, súper recomendable la membresía. Gracias, Dulce, un abrazo. Sí, Dulce está en la membresía, entonces la verdad es que me lo disfruto mucho y entre todos le sacamos provecho. Yo siempre digo algo, la clase no la hace el maestro, la clase también la hacen los asistentes, los que participamos somos un todo. Eso también es lo que pide Plutón en Acuario, ¿no? Aprender a reconocer el valor que hay en cada uno de nosotros. Gracias a ustedes nuevamente por su tiempo, por estas 2 horas. Te amamos, dice por acá Isabela. Aquí una Sol, Luna, Marte, Saturno en Piscis. Un abrazote, gracias por sus comentarios. Aplausos de pie, un abrazo, Marisol, también. Muchas pérdidas, gracias. Les mando luz resplandeciente. Muchas gracias por compartir, Javier. Gracias a sus comentarios y gracias por estas 2 horas también de ustedes estar acá conmigo. Gracias, me encanta el de tarot. Tus clases son maravillosas. Un abrazo, Carmen, gracias. Te envío un súper abrazo recibido también, fraternal. Cuídense mucho, vamos a aprovechar esta luna. Bueno, ya tenemos los mensajitos ahí de lo que va a ser esta luna el 20 de noviembre. Nos vemos mañana con el grande de la astrología, Juan Carlos Gómez, que vamos a estar en Bogotá sábado y domingo 22 y 23 de noviembre y amenazamos con que sean 2 días maravillosos. Creo que ya lo publicamos por allí en las redes sociales. Cambiamos de locación, cambiamos de lugar para tener más capacidad de público. Ahora de manera presencial hay más cupos también abiertos para todos los que estaban esperando que tuviéramos más capacidad, pues qué momento para que ustedes lo puedan hacer. Tenemos un sitio más grande, vamos a ver más, vamos a estar más personas allí. Un abrazote, nos vemos mañana a hablar de otros temas que les va a encantar entre estos finales del grado 28, inicios de Sagitario. Dios los bendiga y hagamos del día de hoy como si fuera el último. No sabemos si se nos aparece Saturno, Neptuno por ahí, nos dice game over, que antes que nos diga game over, le hayamos sacado provecho a la materia. Aprovechemos que estamos bien.